Un saludo muy cordial, alumnos. Soy el profesor Raúl Lenin Izquierdo Jara del curso de Historia. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es el curso de Historia del Perú, la semana número 18. Bueno, estamos acá nuevamente en la Academia Preuni, que nunca se detiene, y tu preparación tampoco. Ahora, lo que quiero expresar, quiero plantear antes de iniciar, es algo muy importante, muchachos. ¿Y qué cosa es? Los temas que hoy vamos a tratar, que es de los años 70, la década de los 70, los 80, los 90 y los primeros años del 2000, vale decir las dos últimas décadas, o las tres últimas décadas, perdón, del siglo XX, y también los primeros años del siglo XXI, son importantes en el sentido de que nos van a ayudar a ubicar, a entender, a tener las cosas claras del por qué hoy día tenemos este tipo de sociedad que tenemos. Nos va a ayudar a comprender un poco nuestro aspecto político, nuestro aspecto social, nuestro aspecto económico que vivimos actualmente en el Perú, o que estamos, ¿no?, viviendo actualmente las primeras dos décadas, terminadas estas dos primeras décadas de lo que sería el siglo XXI, ¿no?, del 2000 al 2020. Y también un poco entender esto que viene, ¿no?, del 2020 para adelante. Ahora, ¿en qué sentido? En el sentido de que hay muchos aspectos económicos, sociales, políticos, ideológicos, culturales, que arrastramos de los 70, los 80, los 90, de las últimas décadas del siglo XX. Entonces, no se ha podido cambiar, no se ha podido modificar de una manera profunda algunos males, algunos elementos nocivos, algunas prácticas, algunos modelos, algunas formas del manejo económico, del manejo político, social, que tanto daño le hace, pues, a los sectores más vulnerables, a los sectores populares de nuestro país. Entonces, por eso es importante estos temas, porque un poco que nos invita a reflexionar qué tanto hemos cambiado, qué tanto hemos mejorado y qué tanto hemos, de alguna manera, luchado por barrer esos males. Eso no quiere decir que del 70 al 2020, que son 50 años, no hayamos avanzado. Claro, o sea, uno ve las formas. Hoy, por ejemplo, acá cerca hay edificios, ¿no?, en lo que es antiguamente lo que era el aeropuerto acá de Coyique, y ve más parques, ve carros, ve luces, ve muchas cosas, ¿no?, mall por acá, por allá. Sin embargo, analizando bien, esos cambios en realidad son parte también la propia expansión del modelo capitalista mundial, pero no necesariamente implica un desarrollo pleno como sociedad. Solamente son pequeñas formas, y eso es algo que siempre tiene que quedar claro. O sea, no podemos nosotros confundir ciertos avances en infraestructura, en ladrillo, en cemento, por ahí unos parques, unos automóviles, o por ahí unos mercados, confundirlos con un verdadero desarrollo que debería haber tenido el Perú, o que debería tener nuestro país. Y ahora descubrir por qué, un poco vamos a hoy día entender un poco eso, ¿no? O sea, por qué se está dando esa cuestión. Entonces vamos a empezar acá con lo que es el gobierno de la Fuerza Armada de los años 70, del 68 al 80, que son 12 años. Por eso que algunos libros conocen también a este tema como el docenio, o también le llaman el gobierno de las Fuerzas Armadas, o el docenio, o la dictadura militar. Ahora, ¿cómo hay que entender esto? En primer lugar, para entender esto de acá, hay que también un poco retroceder unos 10, 20 años antes de este proceso, y comprender y tener claro cuál fue el tema, cuál fue el reclamo, cuál fue el problema más importante en la década del 60. Y si nosotros retrocedemos a los gobiernos anteriores, vale decir al gobierno de la convivencia, del segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, y luego a la Junta Militar del año 62 al 63, y luego al primer gobierno de Belaúnde, nos vamos a dar cuenta que hay varios problemas. Pero hay uno en especial que es el principal reclamo social, tanto en la costa y en la sierra en especial, que es el tema de la reforma agraria. Claro, la población no solamente reclamaba el tema de la tierra, de la reforma, del reparto de la tierra, o la distribución de la tierra, sino hay otros problemas, obviamente, ¿no? Lo que era la cuestión del analfabetismo, la discriminación, la exclusión, la pobreza, la falta de educación, el racismo, un montón de temas.
vinculados al tema del campesinado. Pero además de eso hay otra cuestión que no era tan amplia, digamos, en todo el Perú, pero en determinadas ciudades como Lima, Trujillo, Arequipa y ciudades más, digamos, desarrolladas o de mayor crecimiento urbano, hay un tema importante en los años 60, que es el desarrollo de movimientos juveniles, de movimientos políticos que abrazan mucho las tendencias guerrilleras de Cuba, las tendencias guerrilleras de América y también los modelos revolucionarios que venían bajo la influencia de la Revolución Cubana, la Revolución China y también un poco la herencia de Rusia. Entonces, toda esta cuestión de los movimientos juveniles, estudiantiles, universitarios, populares, también en los pueblos, sumado al movimiento de la reforma agraria del campesinado, dan todo un caldo de cultivo, todo un panorama de luchas, de movimientos, de reclamos, de protestas, de organización, de sindicatos que estaban reclamando un cambio profundo en el Perú. Entonces, vale decir, hay todo un aire de una posible revolución, quizás en el tiempo al estilo cubano o un estilo guerrillero, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, eso es lo que hay que comprender. Y los gobiernos de Belaúnde y los anteriores, incluyendo la Junta Militar y el gobierno de Prado Ugarteche en el segundo, la convivencia, quisieron resolver el problema de la reforma agraria, pero no lo pudieron hacer. Solo quedaron en proyecto de ley y también en planes pilotos. Entonces, cada vez el movimiento social era grande, aumentaba. En ese escenario, ¿qué es lo que sucede? En ese escenario, en el año 68, estábamos a los finales del gobierno de Belaúnde y cada vez los reclamos eran grandes y crecían estos movimientos. Y entonces la información de inteligencia peruana ligada a la inteligencia internacional dan informes en el cual se plantea que hay una posibilidad que en Perú hay un peligro para los grupos de poder nacional e internacional de que pueda esta ola social desencadenar más adelante una posible revolución o un posible toma del poder por parte de movimientos populares. Entonces, es ahí donde hay, de alguna manera, en este caso, todo un conjunto de decisiones para poder, en este caso, resolver esa situación. Y una de ellas es sacar a Belaúnde, o sea, que Belaúnde salga del poder, pero que su salida sea una salida estrepitosa, sea una salida que de alguna manera genere en el pueblo esa idea como que los gobiernos que entran son gobiernos que quieren hacer algo bueno y además son gobiernos que están con el pueblo. Y entonces la idea es ahora, al comienzo la idea en el 63 era hacer de Belaúnde, engrandecer esa figura de Belaúnde como joven, como estadista, como líder que va a llevar al cambio. Pero a su final la idea es ahora hacerlo ver como Belaúnde, que ha apañado, que ha dejado que la corrupción se encarne en el poder, en el gobierno, y que no ha tenido la capacidad de poner orden. Y que va a venir, en este caso, las Fuerzas Armadas a poner orden. Entonces, esa es la lógica. Es por eso que se da el caso del escándalo de la página 11. Entonces, la página 11, donde estaban los precios y los elementos, los detalles de cómo era la negociación con la IPC, en el cual obviamente era escandalosa, favorable a la IPC y no favorable al Estado peruano, o mínimos en este caso beneficios, la idea era eso, ¿no? Que ese documento, esa página, desaparezca y de alguna manera al pueblo se le dé la idea que ha sido hecho a propósito por el propio gobierno de repente para que no se sepa esa negociación. Incluso no se sabe a ciencia cierta quién es quien arranca la página o quién desaparece, pero hay muchos indicios, hay muchas hipótesis que apuntarían a un ministro en ese momento de Belaúnde, muy ligado al grupo de poder nacional y extranjero que actualmente pues todavía vive, que ha sido presidente también hace poco, ¿no?, del Perú por unos años, y que tenemos actualmente a Vizcarra reemplazándolo, ¿no? Me refiero a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, en ese escenario, muchos, ¿no?, plantean, no está a ciencia cierta, que Kuczynski sería uno de los implicados en la desaparición de esa página para hacer una especie de autogolpe. ¿Por qué? Porque los grupos de poder, que hoy se agrupan bajo la CONFIEP, pusieron a Belaúnde en el poder y serán ellos mismos quienes generen su salida. Ahora, y de esa manera permitan que los militares den golpe de Estado.
Ahora, tampoco hay pruebas a ciencia cierta de que Velasco haya conversado eso en un laboratorio y luego tomado el poder. Puede ser que sea a propia iniciativa de Velasco, también es verdad. Pero muchas cosas que Velasco hizo, y luego Bermúdez también, apuntan a que le hicieron el coro, le hicieron el juego a los objetivos que buscaba la derecha peruana, los grupos del Perú y los grupos internacionales. Entonces, por eso podemos indicar que estos dos gobiernos, ¿no? Tanto el de Velasco en su estilo más estatista nacionalista y el de Bermúdez, Morales Bermúdez, más de repente un estilo controlador, un estilo militar, pero combinado con un neoliberalismo o una obediencia al neoliberalismo que venía digamos, de Estados Unidos, hicieron de alguna manera o se encaminaron por lo que quería en ese momento los grupos de poder del Perú y a nivel internacional. ¿Qué cosa era? Frenar, en este caso, a los movimientos sociales que venían de los 60, calmarlos, frenarlos, controlarlos, a través de dos maneras, a través de la fuerza, del control militar, del control de las Fuerzas Armadas, pero además a través de medidas populistas o medidas que en ese momento el pueblo quiere, como la reforma agraria, algunos apoyos en la educación, en la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, eran unas formas de control de la sociedad. Por eso es que podemos decir que las causas que hicieron posible que las Fuerzas Armadas lleguen al poder en esa coyuntura fueron varias, pero ¿cuáles son aquellas principales? Una de ellas es, en primer lugar, detener en ese momento muy caótico, muy explosivo, una posible revolución peruana. Detener y calmar y controlar a toda esa ola de movimientos campesinos, sociales, de sindicales, obreras, estudiantiles, universitarios. Era calmarlos, controlarlos. Esa es la primera medida y la única forma es a través de un gobierno militar. Segundo, la segunda causa que está detrás de todo esto es aplicar la reforma cepalina de una vez para que ese pueblo también se sienta calmado. Entonces, darle de algunas ciertas migajas, ciertos beneficios que lo calmen, o sea, ciertas pastillas o ciertos calmantes. ¿Y por qué se le llama cepalinas? Porque esto ya lo venía estudiando la CEPAL hace décadas y que es parte de la ONU, que obviamente es controlado por el grupo de poder. ¿Y cómo se llama? ¿O qué es la CEPAL? La Comisión Económica para América Latina. Una institución que parte de la lógica que hace estudios en Perú, en los países pobres, para darles recomendaciones a sus estados y también a organismos internacionales para solucionar problemas económicos, sociales. Pero en el fondo nosotros entendemos, debe ser entendido, que la CEPAL es una organización de estudio sociológico, antropológico, de un estudio, ¿no? poblacional, pero que obviamente lo que busca es tener una data estadística para darle a los grupos, digamos, que trabajan para los grupos de poder, a las instituciones como la ONU o ONGs, que luego pues generen medidas paliativas de tal manera que calmen y controlen a las poblaciones y los tengan siempre un poco, en este caso, disipada, un poco controlada. Esa es la cuestión. Entonces la CEPAL ya venía recomendando estas cuestiones de educación, un poco de ampliar un poco, ¿no? la apertura a lo que es en este caso la mujer, los espacios culturales, étnicos, ¿no? Ya venía recomendando eso, pero eran con esa intención maquiavélica de controlarnos y no permitir que nosotros hagamos o desarrollemos un cambio profundo. Esa es la cuestión. ¿Cuál es la tercera causa, jóvenes, muchachos, para esta cuestión? El Perú en los años 60, en los años 70, tiene una estructura económica social que se le podría calificar casi feudal y de plano semifeudal. O sea, quiere decir que el Perú en los años 60, 70 todavía tenía haciendas. Vivíamos bajo la lógica como villas de campesinos que no iban al colegio, no estudiaban, o si habían colegio eran para solamente pequeñas familias, élites, y la mayoría no estudiaba. Se veía un comportamiento bastante semifeudal, bastante. Nos hacía recordar a lo que es el siglo XIX. Eso fue en 1960-70. Entonces, la derecha peruana, los grupos de poder del Perú, y también, obviamente, esto viene de fuera, de los grupos de poder de Estados Unidos en especial, necesitan y se dan cuenta que es necesario que en el Perú cambie esto, y cambie bajo un modelo mucho más digamos, de un capitalismo moderado o un capitalismo dependiente. Entonces, para eso necesitan romper esas estructuras, esas formas, ¿no?, estructuradas de la economía y la sociedad, vale decir, las haciendas.
cambiarlas por modelos ahora mucho más de repente, por modelos de espacios territoriales donde haya urbanizaciones, asociaciones, ya haya más urbanismo. Y para eso había que hacer la reforma agraria. Pero una reforma agraria que también de alguna manera no afecte económicamente a los grandes, ¿no? A los hacendados, sino que ellos pues reciban un beneficio muy fuerte económicamente y puedan a ellos también modernizarse en el sistema económico. Y que el pueblo también se calme. Entonces esa es la idea, cambiar la estructura económica social que tenía el Perú. Y se logró hacer, cambiar de una semifeudalidad a una economía de un capitalismo controlado o un capitalismo dependiente, ¿no? Esa era la idea. Ahora, otra causa importante que está detrás de todo esto va a ser ampliar el consumo del mercado nacional. ¿Qué cosa es eso? Esto significa que en el modelo semifeudal, de alguna manera, el consumo del mercado interno era menor. ¿Por qué? Porque el Perú es una economía agrarista, una economía más semifeudal. Entonces, la producción que el Perú tiene en los 60-70 es mínima. Y además, la población del Perú no consume mucho porque su sociedad, o sea, la sociedad trabajadora campesina, que es más rural, básicamente necesita cosas primarias, cosas básicas, porque no estudia, no requiere muchos cuadernos, lapiceros, tecnología, y su consumo es mínimo. Entonces lo que se quiere es también con esta reforma hacia un capitalismo dependiente es que las personas tengan mayor carácter consumista. Y para eso también se buscaba hacer esta reforma, ¿no? Para permitir que vengan hacia nuestro país todas esas grandes toneladas pues, de producción que se estaban dando en otros países. Muy bien. Entonces, todo esto está detrás de las Fuerzas Armadas o de la llegada de los militares al poder. Vamos a ver el gobierno de Velasco Alvarado. Velasco Alvarado da su golpe en el 68 bajo el pretexto de la página 11, que ya le dije que es algo maniobrado, pero que en realidad tenía estos objetivos. Una vez que llega al poder Juan Velasco Alvarado, lo primero que hace es la nacionalización de la IPC, para dar la idea que es un gobierno revolucionario, radical, ¿no? Entonces, imagínense ustedes militares, tanques rodeando una antigua empresa corrupta en el país que venía de 70, 80, 100 años de explotación. O sea, a cualquiera pues le brillan los ojos, se le salta el corazón, porque oye, ese gobierno es revolucionario, ¿no? Se tiene carácter. Pero lo que no le dicen a la gente es que unos años después, meses después, la IPC nos denuncia, nos lleva a los tribunales. Y Perú pierde, obviamente, y Perú tiene que pagar indemnización. Estados Unidos nos lanza una amenaza. Entonces, fuera revolucionario, si ese gobierno pues sabe las consecuencias que va a venir, está preparado y con el apoyo del pueblo pues se niega a pagar esas indemnizaciones. ¿Por qué? Porque ¿por qué le vamos a pagar si ellos ya han usufructuado y han ganado por 80, 100 años grandes cantidades de ganancias? Entonces teníamos que rebelarnos, ¿no? Ponernos firmes, pero no fue así. O sea, el gobierno que daba la idea de ser firme, radical, en el fondo cedió y se pagó. Y es más, hay muchos pagos, hay muchas indemnizaciones, y no estoy mintiendo, que hasta ahora todavía están vigentes. O sea, todavía no están resueltas, ni se han pagado. Y los tenedores de los bonos, de los familiares de las élites dueñas de estas empresas o también de estas haciendas, porque también pasan las haciendas, vendieron esas acciones, vendieron esos bonos a determinados bancos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, la BCP tiene una gran cantidad de porcentaje de esos bonos y eso no habla la prensa, ¿no? O sea, es algo que todavía está pendiente. Ahí se calcula un promedio de 18.000 a 20.000 millones de deuda del Estado. Es como ayer, antes de ayer, menos mal que el Tribunal Constitucional, por presión popular, ha decidido, ¿no? Ha aprobado que las empresas tienen que pagar la deuda que están teniendo a nivel pues, del Estado a través de la SUNAT. Entonces se calculaba un promedio de 11.000 a 20.000 millones de deuda de las empresas más grandes del Perú. Entonces, igualito nosotros como Estado también estamos debiendo esa indemnización. Claro, un Estado de Derecho se tiene que pagar, correcto, pero lo incorrecto es que se engañe a la población, no que se engañe. Y también lo incorrecto es que se le diga, no, este es un gobierno revolucionario, pero en el fondo estás pagando indemnización. O sea, no es revolucionario, en realidad es un gobierno reformista para los intereses del grupo de poder capitalista mundial y nacional. Entonces, se dan nacionalizaciones, pero hay que entender que esta nacionalización y estatización de empresas es una falsa nacionalización, es una falsa estatización. Primero, por lo que ya le dije,
porque en realidad se está pagando a esas empresas, se le está como comprando sus empresas viejas a un precio pues de indemnización alta. Y además acá justamente una cuestión, que no todas las empresas se nacionalizaron, solamente aquellas cuya producción ya no era útil, o sea, aquellas empresas obsoletas. Hay empresas que nunca se nacionalizó, como la Oxy, la Belco, entre otras empresas nuevas, porque estaban produciendo a alto nivel. Y eso hay que enseñar a los jóvenes. O sea, lo de Velasco hay una exageración en su nacionalismo. Y otro problema de la nacionalización y de la estatización, ¿cuál es? Que se nacionaliza, pero sin preparar a los administradores. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas, o sea, los peruanos que le dieron la administración, la gerencia de la empresa, no tenían preparación técnica ni ética, porque para administrar una empresa hay que tener dos tipos de preparación: la preparación técnica científica y también la cuestión de un conjunto de valores y de cuestiones éticas, porque si no se va por la corrupción y se va pues por obviamente una mala administración paupérrima donde prima solamente pues el facilismo, el tarjetazo, el amiguismo, y eso es lo que hubo. O sea, por eso fracasó esto, y aparte la indemnización. Ahora, ¿qué pasó en la reforma agraria? En la reforma agraria, igualito, el gobierno agarró con bombos y platillos, mira que nosotros sí tomamos la tierra, el pueblo. Incluso había frase, muchachos, una frase famosa, vino en examen de admisión, y decía, ¿no? Campesino, el patrón nunca más comerá de tu sudor. Y así, otro que no, la tierra es para quien lo trabaja. Y así había un conjunto de frases que te llenaban el pecho, el corazón. Tú decías, oye, Velasco, revolucionario, el pueblo se sentía alegre. Y bueno, yo lo entiendo, porque en esa coyuntura la gente necesitaba eso. Pero años después analizando, no se daba cuenta que esa reforma agraria también fue manoseada. ¿Por qué? Porque le estoy comentando, o sea, se tuvo que pagar las dueñas de las haciendas y cantidades enormes de dinero por una tierra que en ese momento su valor era ínfimo y cual ya habían amasado grandes fortunas. Ahora, lo que se va a tratar de crear en reemplazo de la reforma agraria fue algo bueno, fue algo interesante, yo no lo voy a negar, que eran las cooperativas agrarias. Es decir, que los campesinos tomen el control de la administración de las haciendas. O sea, la idea no era eliminar la hacienda como aparato productivo, o sea, era mantenerlas, pero obviamente con una población que también asuma una forma de vida mucho más moderna. Pero la idea era mantener esa producción, que tenía cierta producción. Hasta ahí estamos bien. El problema era, también como antes le decía, que los campesinos no estaban preparados ni técnica, ni científica, ni éticamente para administrar esas empresas. ¿Y qué hicieron? En pocos años, 5 años, 2, 3 años, empezaron a desmantelar las haciendas. Vendían los tractores, las vacas, ya no producía la leche como debía ser, ¿no? Los cultivos, un desastre total. Empezaron a pedir préstamo al Estado, el Estado le prestaba, no pagaban, le metían cabezazo, era un caos total. ¿Y cómo se llamaron esas cooperativas? En la costa se llamaban CAPS, que ya venía examen de admisión también, Cooperativas Agrarias de Producción Social. Y en la sierra, ¿cómo se llamaban? SAIS, que era Sociedades Agrarias de Interés Social. Repito, la idea de la cooperativa está excelente. Entonces, era la idea de mantener el aparato productivo de la hacienda. Pero lo malo es que los campesinos no estaban preparados. O sea, el gobierno se los dio, pero sin darle esa preparación. No había capital, no había tecnología, no había buenos, en este caso, semillas, no había insumos, no había material. Era un caos total. Y al final los campesinos lo desmantelaron, se llevaron el dinero, por un caos total. El gobierno en los últimos años de Velasco, al ver ya es un caos total, ¿qué decidió? Vamos a repartir la tierra. ¿Y eso cómo se llama? Se llama la parcelarización. Empezaron a repartir. A cada campesino le tocó un promedio de 3 hectáreas. Profesor, pero eso está excelente. Ahora el campesino va a tener su tierra. Excelente también, ¿no? Bueno, 3 hectáreas es regular. Tú siembras, produces, bacán. Pero hay también otro problema, ¿no? Por no se corrigió también ese problema, lo que le decía la parte tecnológica. ¿Qué va a hacer el campesino si no tiene tractor, no tiene buena semilla, etcétera, etcétera? Fueron pocos los campesinos que en base a su esfuerzo o a su sacrificio, pues lograron sacar adelante sus chacritas. Pero la mayoría no hizo eso. ¿Qué hizo la mayoría? La mayoría empezó a rematar sus tierras. Lo vendían a precio, pues, como que fuera hoy día algo así como que 1 hectárea te vendo, pues, por 3.000 soles. Y entonces empezaron a rematar sus hectáreas, ¿no? En pedacitos. 100 metros por acá, 500 metros por acá, 1000 metros por acá. Y en unos 5 o 10 años desapareció su dinero.
Y esos campesinos, a veces con no muy buena preparación tanto de la costa y el este, ¿qué hicieron con su platita? Se compraron una casita, un carrito, se fueron de viaje, se fueron para acá, para allá. Muchos se fueron a lo que vino después nomás mundiales, ¿no? En el 70, después 78, y desaparecieron su dinero. Entonces, ese es otro problema del fracaso de esto, o sea, mucha improvisación, porque esto está diseñado, manipulado por grupo de poder y no viene desde el pueblo. Por eso se le llama también a esto la revolución desde arriba o la revolución oficial. No es una verdadera revolución del pueblo, de abajo hacia arriba. Ya. Entonces, en la parte de la industria, en la parte de la reforma agraria, al final fue un caos. O sea, las intencionalidades fueron buenas, pero no basta con las intencionalidades. Al final fue un fracaso. Ahora, y la indemnización es algo que debemos recordar siempre, ¿no? Que es algo que hasta el día de hoy está acá presente y es una deuda, ¿no? Que nosotros de nuestros impuestos estamos pagando. Esto me hace recordar ahora también el último proyecto Reactiva, ¿no? Que se le da a las grandes empresas 60.000 millones. Y hay una cláusula que menciona que si no pagan estas empresas, ¿quiénes van a responsabilizarse de eso? El Estado peruano con los impuestos que nosotros pagamos o que recauda nuestro Estado peruano. O sea, al final, ¿y cuánto es el porcentaje que se le está prestando? 1 o 2%. Y esos bancos, esas empresas, en el campo financiero, cuando ya ahora quieren prestar con el programa Reactiva a las familias, en esta coyuntura, están prestando a muchas familias, pero a un 40, 60, 70% de interés. O sea, es una exageración. Ahora, ¿qué es la SINAMOS, jóvenes? La SINAMOS, en el campo social, era una institución que demuestra que en realidad, en el caso de Velasco y de Bermúdez, no están con el pueblo. La SINAMOS significa Sistema Nacional de Movilización Social, que también actúa bajo dos parámetros, bajo dos caras. La primera careta, ¿cuál es? Que la SINAMOS es una institución que está con el pueblo, con los obreros, con los trabajadores, que busca tu beneficio, que te va a orientar a canalizar tus pedidos, tus quejas, tus problemas, tus necesidades. Esa es la idea, esa es la lógica de la SINAMOS. Una especie de CGTP, una especie de sindicato del Estado, organismo del Estado que canaliza tus problemas, canaliza tus exigencias. Y te lo va a hacer a través, pues, ¿no?, de documentos, acompañándote, todo eso. Pero mentira, en realidad la SINAMOS, en el fondo, era una institución de espionaje, de amedrentación, de control de los movimientos sindicales en el plano ideológico, en el plano político. Eso era la SINAMOS, una especie de Gestapo, así hay que decirlo, porque estos gobiernos son de tendencia fascistoide también, o sea, para nada. O sea, una cosa es que cojan algunos elementos de socialismo, populismo, nacionalismo, pero en el fondo su matiz es de tendencia fascistoide, de tendencia de servicio al grupo de poder. Ahora, aparte de la SINAMOS, la matanza de Huanta, que es un claro ejemplo, ¿dónde se ha visto que un gobierno revolucionario mate a campesinos indefensos? Esto fue en Ayacucho y no estoy mintiendo. En el año 1969, un grupo de estudiantes de secundaria, de cuarto, quinto de secundaria, empiezan a protestar porque sale unos meses atrás una ley que le quería cobrar a los chicos a nivel nacional por repetir el curso. O sea, sale una política medio privatista, así como ahora en este escenario, también ahorita hay una ley que es de las asociaciones públicas que está generando la privatización asolapada de varias instituciones. Ya en Huancayo, en Cusco, en muchos lugares ya lo están haciendo. Y ya empezó las marchas en el sur, en muchos lugares, porque suavemente están empezando a querer privatizar la educación. Entonces, acá es algo muy parecido. Entonces, los estudiantes de Ayacucho se rebelaron en la Plaza de Huanta haciendo cartelones, protestas, y esto fue apoyado por campesinos, por trabajadores. Hicieron unas marchas, pero el gobierno de Velasco, en vez de conversar o dialogar o resolver problemas de manera democrática, ¿qué es lo que hizo? Le mandó al ejército y le empezó a meter bala. Y eso está en la historia. Duró como 13 días la huelga y ahí murieron como 300 personas. Y a raíz de esta matanza de Huanta en el 69, que está registrada, no estoy mintiendo, que revisar los periódicos, nace una canción muy famosa, ojo, que no existía en ese momento Sendero Luminoso, pero que muchos la califican como una canción terrorista o senderista, que es una canción 10 años antes que nazca Sendero Luminoso. Y me refiero a una famosa canción que se llama La Flor de la Retama, y que ha sido, Doloriere su autor, pero ha sido cantada por muchas grandes artistas como Martina Portocarrero, Margot Palomino, entre otras, ¿no? Que es extraordinario.
Estaba comentando entonces que la matanza de Huanta, que es, no, en este caso, pues el asesinato en la plaza de Ayacucho de estos estudiantes, expresa, ¿no?, fuertemente que en realidad estos gobiernos no están con el pueblo. Además de la matanza de Huanta, ¿qué es el armamentismo, muchachos? Velasco quería, de alguna manera, eso sí hay cierta claridad, quería hacer la guerra a Chile. Ahora, eso también mucha gente dice, aplaude, no, Velasco, la guerra con Chile, Arica, ¿no? Pero esa posible guerra con Chile, que está vinculada al nacionalismo, también hay de mucho cuidado, porque esta cuestión de utilizar el reclamar territorios, tomar, es también algo planificado por el Grupo Poder con la intención de controlar a la masa campesina, a la masa popular, a los trabajadores. Es decir, utilizar esa idea de conquista territorial o de una guerra con el vecino con interés de calmar situaciones o problemas sociales y manipular a la sociedad. Entonces, en esa coyuntura, él empieza a comprar muchas armas. Además, en esta compra de armas, que de alguna manera yo, por un lado, sí creo que es conveniente gastar, cada estado debe de alguna manera tener algo, ¿no?, prepararse, pero también esconde una corrupción, no solamente de los que están en la negociación de las armas a nivel de Perú, sino también de los que nos venden, porque comprábamos generalmente de Rusia. Y Rusia es un país en ese momento social imperialista que se está deshaciendo de sus armas obsoletas. O sea, nosotros no estamos comprando tampoco armas en ese momento de última generación, sino de 20, 10, 15 años de antigüedad. Y hoy, pero lo curioso es que en el Perú, muchos de armamentos que llegaron en esa época, hasta el día de hoy todavía hay en el Perú. O sea, quiere decir que como que Perú también en las armas hay corrupción y aparte que no se está comprando siempre algo tecnológico del día, sino se compra con atraso. Ahora, y lo otro es que esa guerra con Chile era una forma también un poco de querer posiblemente hacer quedar bien al gobierno ante una crisis y también controlar a la población. Sin embargo, ya en el plano económico, esa guerra no le convenía a Estados Unidos. O sea, no lo vio tan bien a Estados Unidos, como que fue algo como que Velasco se quería mandar por su lado. Y por eso es que también de alguna fue una de las motivaciones por el cual la CIA norteamericana y el gobierno de Estados Unidos decidieron quitarle ese apoyo o ese acompañamiento quizás a Velasco y decidieron darle un golpe de Estado para poner a alguien que sea más obediente al 100%. Porque Velasco era obediente en campos macroeconómicos, etcétera, pero en algunos aspectos sociales estaba desobedeciendo. Entonces, eso es un poco, digamos, la lógica por qué se le saca a Velasco. Ahora, las deportaciones es también claro ejemplo de la tendencia también del gobierno de Velasco, donde a mucha gente se le botó del país por sus ideas, por sus planteamientos, por su posición. Uno de ellos fue, por ejemplo, Sofocleto, ¿no?, que era un caricaturista de los principales periódicos de esa época, que hacía pues ver al gobierno como un gobierno dictatorial, un gobierno represivo, y lo votaron, ¿no? Fue sacado del Perú. También a la propia Martina Portocarrero, un tiempo fuera del país, y así muchas personas fueron deportadas. Entonces es un claro ejemplo de una tendencia fascistoide. Ahora, entonces, al aplicarse esta reforma agraria y también la cuestión de la industria de una manera no correcta, de una manera equivocada, de una manera populista, de una manera improvisada, fueron generándose problemas, ¿no?, económicos, hubo problemas, ¿no?, y aparte está pagando la indemnización, hay deudas por acá. Entonces el gobierno tuvo que acercarse a la URSS para pedir préstamos, ¿no? Le van a prestar para hacerse obras, para pagar acá los sueldos, muchas cosas. Se hizo, por ejemplo, el oleoducto norperuano y así otras cuestiones. Y entonces empezó a haber huelgas. ¿Por qué? Porque había un poco de recesión, inflación, hay problemas, ¿no?, aparte del control social muy represivo, como el caso de San Marcos, que se cerró la universidad. Entonces aparece una huelga muy importante, que es la huelga de la policía de 1975, que va a reclamar por sus salarios y otros derechos. Una huelga muy fuerte, tan fuerte que hubo un enfrentamiento entre la policía y las Fuerzas Armadas. Acá en la avenida 28 de Julio, donde está Radio Patrulla, hubo bastante muertos de ambos bandos. O sea, fue prácticamente algo ya a los finales como que muy chocante. Entonces todo esto al final ya es un caldo de cultivo, es un elemento importante para que las fuerzas internacionales, a través de la CIA y a través de sus agentes, ¿no?, infiltrados en diferentes lugares del Perú, del Estado, den un golpe de Estado o un autogolpe interno, un golpe interno. Y ese golpe se va a llamar el Tacnazo. Y ahí es donde va a entrar Francisco Morales Bermúdez,
que era parte del gobierno de Velasco, pero que va a alinearse pues a lo que se le va a dictar a nivel internacional. Ahora, ¿por qué se le llama a este gobierno reformista y a este contrarreformista? Porque el gobierno de Velasco, si bien es cierto, digamos, va a seguir un poco el libreto, el juego, lo que quiere en este caso el grupo de poder extranjero y nacional, hace alguna reforma, ¿no? Lo hace a través de algunos intentos de reforma, ¿no? Un poco populistas, nacionalistas. Pero el de Francisco Morales va de alguna hacer un giro hacia una política no tanto de reformas de esa lógica, sino más a un control poblacional y a un control de la economía a través de lo que es la política neoliberal. Por eso se llama contrarreformista, porque va a ir un poco en contra de estas políticas medio nacionalistas, ¿no? de Velasco, y va a ir más por una tendencia más neoliberal. Por eso es contrarreformista. Pero en el fondo ambos gobiernos son parte de un reformismo general que busca lo que mencionábamos, hacer del Perú un país más de un capitalismo dependiente. Entonces se da el tacnazo, entra Morales Bermúdez y aplica neoliberalismo, no al 100%, pero un pequeño neoliberalismo, donde se aplica paquetazos, ¿no? Con lo que viene es liberación de precios, ¿no? Deja de subsidiar y toda esta cuestión, que regula algo la economía, pero no lo resuelve, solamente lo calma un poco. Pero aún así seguía la crisis socioeconómica, sigue aumentando, y eso va a desencadenar protestas, ¿no? Y una de las huelgas más famosas por toda esta crisis va a ser la huelga del 77, que no era cualquier huelga, era un paro armado. ¿Y qué es un paro armado? Cuando las personas que asisten a esa huelga son personas que está permitido llevar armas, o nadie responde no, por tu vida, es un paro armado, o sea, salir a la calle es a defenderte, ¿no? A vida o muerte. Entonces sale la gente bajo esa lógica y fue un paro pues grande, ¿no? O sea, es más, la podemos calificar como la huelga o el paro más grande, más fuerte, de mayor contundencia en los últimos 50 años. Sí, es el paro más fuerte de los últimos 50 años. Y esta huelga del 77 fue tan fuerte que arrinconó al gobierno, y el gobierno tuvo que convocar a asamblea constituyente, que es obviamente el camino correcto que hoy deberíamos de alguna manera tener en el Perú. O sea, a pesar que después de la asamblea constituyente no hubo un Perú pues de panacea, de un Perú extraordinario, pero en términos legal, en términos de la constitución, del nacimiento de algo, digamos, que iba por ese camino, sí fue bueno, ¿no? Porque van a hacer la Constitución del 79, que va de alguna manera a recoger ¿no? las propuestas, las ideas de diversos sectores, tanto digamos, de sectores de la derecha, la izquierda, y van a hacer una Constitución más o menos equilibrada. Entonces, no como la que tenemos actualmente en el 93, que es impuesta, ¿no? Al 100% por Estados Unidos. Entonces, hoy el Perú, que estamos en una crisis, que venimos también todos estos problemas, sumado con el COVID y todo esto, necesitamos una constituyente que permita de alguna manera ir por ese camino hacia una nueva Carta Magna que recoja todos estos ideales. Entonces, esta asamblea constituyente, que va a durar un año, del 78 al 79, va a tener como presidente a uno de los políticos conocidos, respetados de esa época, pero que era anciano, pero que también había tenido unas cosas negras en su historia. Me refiero a Víctor Raúl Haya de la Torre, que ya estaba pues bastante avanzado de edad. Entonces a Víctor Raúl Haya de la Torre se le elige como el presidente de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, y él va a asumir ese cargo en el 78, pero lo curioso, estaba tan avanzado de edad que en el 79 fallece. Pero logró en ese trayecto él conducir, liderar en la creación de esta Constitución. Entonces nace la Constitución del 79, que es promulgada en el gobierno de Morales Bermúdez, pero ya no bajo la presidencia de la Asamblea Constituyente de Haya de la Torre, sino en este caso de otro aprista, que era Luis Alberto Sánchez. Entonces Luis Alberto Sánchez dirige la promulgación junto con el gobierno, y ahí se establecen algunas novedades, ¿no? Como el primero es la mayoría de edad, que ya no será a los 21, será a los 18 años. Y también se le concede el voto a todos los analfabetos, es una amplitud democrática, y entre otras medidas, ¿no? Entonces, esa es la Constitución del 79, que ampara también la educación de una manera mucho más proteccionista, mucho más estatal. O sea, una educación donde expresamente es claro en la Constitución que el Estado tiene la preponderancia, tiene la obligación, ¿no? Tiene la prioridad de velar por una educación
pública, gratuita y de calidad. Entonces, también se da el Mundial de Argentina 78, que es utilizado de una forma bastante proselitista, manipuladora de la población para evitar pues, sus protestas, ¿no? Pero aún así no se pudo. Y finalmente llegamos a las elecciones del 80, donde volvemos, entre comillas, a la democracia formal, a la democracia que tenemos en nuestro país, ¿no? A esa, entre comillas, democracia o falsa democracia. Bueno, para terminar esto de los 70, solo mencionar que por esta época, la época de Velasco, retrocediendo un poco, se había apresado a Vladimiro Montesinos, porque posiblemente estaba vendiendo información a Chile sobre la posible guerra o el armamentismo de Velasco, cuando lo meten en la cárcel, ¿no? Y años después, cuando ya entra Belaúnde lo va a liberar, bajo esa lógica de democracia, ¿no? Entonces, como que Kuczynski ya en estas épocas estaba acá, pero al servicio de lo que era la CIA, ¿no? Que es la compañía, la Central de Inteligencia Americana. Muy bien, entonces de esta manera pasaron los gobiernos militares, que de alguna manera, bueno, hicieron reformas, luego con un modelo más entrando a lo liberal, y entramos a los años 80. Ya, vamos a entrar a los años 80, donde vamos a trabajar lo que sería en este caso el gobierno de Belaúnde y el gobierno de Alan García. En el caso de Belaúnde, vale decir, lo que se va a trabajar es en este caso, el segundo gobierno de Belaúnde, porque él tuvo un primer gobierno en el 63 al 68. Y en el caso de Alan García vamos a trabajar su primer gobierno, que es del 85 al 90, porque él va a gobernar años después también, desde lo que viene a ser, en este caso, de 2006 al 2011. Va a gobernar en un segundo gobierno. Entonces, vamos a ir entrando a esta temática de lo que vendría a ser el gobierno de los 80, ¿ya? Que básicamente son neoliberales, pero neoliberales obedeciendo lo que le dice el extranjero y en algunos casos de repente con algunos matices, pero con grandes problemas que heredábamos del pasado y que no se han superado y que empezaron a desencadenar en los 80, ¿no? Incluso empezaron a desatarse movimientos muy radicales. Entonces, ¿cómo vamos a entrar a trabajar esta temática de los 80? De la siguiente manera. Vamos a primero entender el gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde. Se le califica al segundo gobierno de Belaúnde como neoliberalismo ortodoxo. ¿Y por qué se le califica como neoliberalismo ortodoxo? La palabra ortodoxo es cuando se refiere a alguien o a personas que obedecen reglas, cánones, de una manera muy respetuosa. Es decir, no se aleja de las reglas que se le está designando. Ortodoxo es ser fiel, es ser pegado a los principios, a los dogmas que te están estableciendo o a las reglas que te están estableciendo. Entonces quiere decir, al decir neoliberal ortodoxo, les está diciendo que Belaúnde cumple a cabalidad todo el libreto que se le va aconsejando desde las esferas de los economistas internacionales o de los países desarrollados como Estados Unidos. Entonces, esa es la lógica del neoliberalismo ortodoxo. Otra cuestión es, Belaúnde, ¿por qué entra al poder si años después la población, la población lo había visto mal con lo de la página 11? Lo que pasa es que ahora, luego de la fuerza militar, en el pensamiento, en el imaginario de la población, se le da ahora la idea que Belaúnde no fue malo, sino que en ese momento algo pasó, como que le hicieron, esa página no lo hizo, no tuvo nada que ver, fueron otros que le hicieron la camita para el golpe de Estado. En su momento eso no se dijo, en su primer momento se dio la idea de que Belaúnde era culpable porque era cómplice de eso. Pero ahora hay otra explicación, otra leyenda urbana. No, que Belaúnde no es cómplice, sino a Belaúnde se le ha engañado, a Belaúnde le han traicionado. Y entonces viene esa lógica sociológica, escuchen jóvenes, de recompensar al que le han afectado. El peruano psicológicamente dice, vamos a recompensar, vamos a, como dice, a elegir, vamos a darle nuevamente esa posibilidad porque él no tuvo toda la culpa. Entonces, un poco yo con esto quiero decirles, chicos, que el votante peruano o electorado peruano vota con la razón o con el sentimiento. Y yo les diría, vota con el corazón, no vota con el cerebro. Por eso es que el 2021, o sea, hace acá unos 6, 7 meses, vamos a tener nuestro próximo presidente que van a ser nuevamente a raíz
del sentimentalismo de sus corazones y dos, que eso responde a la manipulación psicológica que viene de los medios de comunicación y del marketing que se usa a través de los canales de televisión y las encuestadoras. Y eso pasó ahí también. Entonces, si no se entiende por qué Belaúnde lo elige nuevamente, sí, tenía que ver con el problema de la IPC. Es porque en la construcción mental de la población peruana es muy débil la mente peruana. Y al ser muy débil la mente peruana, se le maneja a través de los iconos, de las imágenes, de las explicaciones que no son científicas, sino son solamente muy, digamos, subjetivas. Entonces, en ese sentido, a Belaúnde lo elige nuevamente, bajo esa lógica de recompensarlo. Y es así como ahora en el 21, el peruano va a recompensar a alguien supuestamente porque algo se le ha afectado o se le va a dar una premiación porque de alguna manera algo está haciendo. ¿Y a qué personas la derecha, la CONFIE peruana y en este caso la burguesía internacional están construyendo nuestro Perú para que nos gobierne lo que viene más adelante? Hay varios, ¿no? Uno de ellos actualmente es a este joven llamado Forsyth, que incluso acá le estamos haciendo propaganda. Porque, pero nosotros acá lo hacemos de una manera clara para que se entienda. ¿Y por qué? Porque está bien, es claro, solo que mucha gente no se da cuenta. Es clarísimo que América Televisión, todos los canales grandes, ¿no?, del Perú, y la prensa y todo eso, y el Estado mismo y el aparato del actual gobierno de Vizcarra, están encaminándose al sillón presidencial. Lo están preparando, lo están cuidando. Entonces, y eso se nota, eso también hicieron con Julio Guzmán, pero como este candidato ya un poco se ha desfigurado de alguna manera, lo tienen ahí, pero como una ficha secundaria. Entonces, ahorita su primera ficha es George Forsyth, aparecerá quizá en el proceso Salvador del Solar, y por ahí de repente también incluso Verónica Mendoza es parte también posiblemente de esa pieza que podría de repente ser utilizada en el momento que quizás no gane el favorito, entonces pongan por ahí a Verónica como alguien con cierto matiz de izquierda, pero obviamente también con un poco combinaciones de los intereses de la derecha. Entonces eso es lo que están haciendo. Entonces eso es la lógica. Y Urresti también está por ahí como digamos, un caudillo por ahí, ¿no?, que habla por acá, por allá, pero que al final, cuando las papas queman también, digamos, va a defender el modelo de los grupos de poder. Y eso se ha demostrado en la última votación que hubo para vacarlo a Vizcarra. Urresti votó a favor de ¿quién? Se abstuvo. Entonces, ¿la abstención qué cosa es? Hay que analizar eso, muchachos. Entonces, Belaúnde entra por ese agradecimiento, por esa recompensa que le van a dar a Belaúnde diciendo, mira, le quitaron el poder, pobrecito, los militares le quitaron el poder con engaños, él no tuvo la culpa, además les es honrado. Eso de honrado también no estaba demostrado al 100%, porque en su gobierno hubo corrupción, en su primer y en su segundo gobierno. Ahora, de que él haya amasado, es verdad, de repente no está descubierto al 100%, pero que haya quizás por ahí testaferros o sus familiares o gente que alrededor ha hecho dinero, eso es cierto, hay muchas denuncias. Ahora, ¿qué significa economía en piloto? Significa que la economía, simplemente es como que aprieta el botón y solito empieza a manejarse bajo las reglas que se le han decidido, nada más. O sea, no es que acá va en este caso a hacer algo más de lo que se le ha dicho. Es economía en piloto, simplemente como se le está indicando. Ahora, eso trajo una crisis silenciosa, es decir, la gente no notó esa crisis, no se notaba muy grande como en el caso de Alan, pero la crisis está ahí, solo que es silenciosa, lenta, está avanzando. Ahora, lo del ministro es interesante. Belaúnde tuvo varios ministros en su primer gobierno y en su segundo. En realidad, casi la mayoría de nuestros gobiernos peruanos siempre cambian de ministro, no tienen uno solo. Tienen 2, 3, había algunos hasta 4. Ahora, pero lo curioso acá quiero expresarles que los ministros de Economía en especial de todo nuestro gobierno de los últimos años, o prácticamente todo el siglo XX, no lo decide el presidente del Perú. Eso queda claro. O sea, por lógica, los cargos de ministros son cargos de confianza, que debería decidirlo el presidente junto a su gabinete. Pero eso es mentira. O sea, en realidad, al final, en el caso del ministro de Economía, no lo decide el presidente. Lo decide, y eso es claro, lo deciden los grupos de poder extranjero. O sea, por no decir, lo decide el Fondo Monetario Internacional. Sí, la actual ministra que tenemos es decisión del Fondo Monetario Internacional. Y se decide elegirlos a personas vinculadas a ellos para que sean muy obedientes al 100%. Entonces, Silva Arruete es
uno de los ministros que no solo fue acá, fue ministro en Alan García, fue ministro en Toledo, fue ministro en varios gobiernos. Y también es contemporáneo, bueno, él ya falleció un poco mayor, de Kuczynski, que también fue ministro de varios gobiernos, fue ministro de Toledo, de Belaúnde. Entonces son gente que se va reciclando, reciclando, cambiando, cambiando y cambiando. Ahora, ¿qué pasó? Entonces en la economía hay una crisis silenciosa. No es notorio, pero hay una crisis silenciosa. Ahora, ¿qué pasó en el caso de Chuschi? El gobierno de Belaúnde se va a dar, va a estallar o va a nacer lo que es en este caso la insurgencia de lo que es el PCP Sendero Luminoso, o sea, del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, dirigido por Abimel Guzmán. En el año 80 ellos van a iniciar su lucha en el pueblo de Chuschi, en Ayacucho, haciendo el anforazo, es decir, no permitiendo que haya elecciones en esa comunidad, en ese pueblo. Y a partir de ahí Belaúnde, no, estos son unos abigeos, los voy a derrotar un 2x3. Pero luego en el 85, 86, 88 ya eran pues miles y todo el Perú estaba de alguna manera extendido bajo, ¿no?, la línea de Sendero Luminoso. Entonces lo subestimó el gobierno. Ahora, ¿qué pasó en Uchuracay? ¿Qué es Uchuracay? Uchuracay, y un poco volviendo a lo de Chuchi, perdón, lo de Sendero, en el caso de Sendero hay alguna cuestión que siempre se ha enseñado también un poco la parte de decir Sendero, terrorista, terrorista, pero aparte de ver esa cuestión del proceso y la consecuencia, hay algo que no se enseña a los jóvenes, que es la causa del nacimiento de Sendero y el MRTA. Y antes de Sendero y el MRTA, los movimientos guerrilleros, o sea, tanto los movimientos guerrilleros que son de los 60, porque también hubo enfrentamiento, y el de Sendero y el MRTA, que es una opción más armada, más radical, responden a unas causas. Y dentro de esas causas, que luego la Comisión de la Verdad y la Reconciliación lo estudió después del gobierno de Fujimori, y lo ha planteado ellos, ¿no?, que son estudiosos de la Católica, San Marcos, una de las causas, ¿cuál fue? Y es claro, ¿no?, hasta ahora es el abandono del Estado hacia las provincias, o la centralización. Es decir, que el Estado ha descuidado la educación, la salud. Es como ir del COVID, ¿no? ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿Acaso tenemos hospitales? El único hospital, por ejemplo, acá en esta zona, de la parte Comas, acá, el de Coyique. Es un hospital, pues, tiene su nivel, pero no es para ese nivel. O sea, debería estar más avanzado. Y es para tanta cantidad poblacional. Entonces, eso es lo que hay que entender. Entonces, hay que también entender las causas del por qué surgen estos movimientos. Uchuracay, ¿qué cosa es? Uchuracay es un caso de asesinato de 9 periodistas jóvenes, que habían ido a cubrir allá por la Sierra de Ayacucho el caso de posibles actos de corrupción y abusos de parte de los militares. Estaban haciendo una investigación. Pero en el pueblo de Uchuracay, algo curioso, son asesinados. Nunca se supo la verdad. Se hizo incluso una comisión de investigación donde estaba Popi Olivera y estaba Vargas Llosa. Y su conclusión al final fue que fueron asesinados por los grupos senderistas terroristas de Ayacucho. Pero curiosidad de la vida, años después, ya por los 2000, aparecieron, pues, se revivió esta investigación y apareció una cinta que estaba perdida, que aparece una cinta donde hay una parte de la grabación donde se ve que los campesinos, las rondas, capturan a los periodistas y los golpean. Entonces, al final, se logra un poco vislumbrar por ahí que fueron asesinados por los pobladores. Pero los pobladores lo asesinan no porque ellos quieran solamente asesinarlos, sino porque los pobladores también están manipulados, están controlados por los militares. O sea que, de alguna manera, el actor intelectual fueron las Fuerzas Armadas. Entonces, el asesinato de Uchuracay en Ayacucho hoy está comprobado y definido por el Poder Judicial, fue un asesinato de las fuerzas militares, de 9 periodistas. Y acá justo nos ayuda a reflexionar que las rondas campesinas le lavaron el cerebro, fueron manipuladas. Y eso hay que entender. Se utilizó mucho el campesinado en esta guerra. Ahora, ¿qué es la carretera marginal de la selva? Es algo que en su primer gobierno ya se había empezado, pero en el segundo gobierno es donde se culmina. Y la carretera que hoy día tenemos allá se llama Belaúnde Terra en la selva. ¿Qué es el caso del falso Paquilla, joven? Este es otro caso. Con Ecuador otra vez. Con Ecuador hemos tenido un montón de guerras. Hemos tenido guerra con Castilla, hemos tenido guerra en la época del 41. Ahora estamos en la guerra del 82 y hemos tenido una guerra con Fujimori. 4 guerras, muchachos. Ahora, escuchen, y de esas 4, casi la mayoría le hemos ganado, pero en el papel la hemos perdido. ¿Ya? O en todo caso, al final no le hemos hecho nada a Ecuador. Esta guerra de acá fue de esta manera. Miren, Ecuador, ¿qué es lo que había hecho? Paquilla es un pueblo
un pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿qué hicieron los ecuatorianos? Ese pueblito de Paquilla hicieron otro pueblito muy parecido, pero varios kilómetros dentro de nuestra línea fronteriza, ya en la selva. Y pusieron su banderita ecuatoriana, las calles, todas las casitas, todo, que sea casi idéntico, como su gemelo. Y movieron los trocitos por ese lado del falso Paquilla. Entonces, el Perú, en base a algunas fotos, porque hay algunas fotos satelitales, empieza a reclamar. Dice, no, por ahí no es la frontera, ¿no? Y Ecuador dice, no, por acá es mi frontera. Y ahí se habló del falso Paquilla. O sea que los ecuatorianos habían construido un pueblo falso para correr los hitos y ganar varios kilómetros. Entonces, ante eso se da un enfrentamiento, Perú hay unos roces ahí, y Perú logra ganarle a Ecuador, logra botarlos del falso Paquilla, ¿no? Pero en el papel, pues, no se les sanciona, ¿no? Fue todo, sí, suave nada más. Pero demuestra también, de todas maneras, cómo Ecuador siempre ha ambicionado, y no sé si hasta ahora que sigue ambicionando, nuestra parte norte, ¿no? Ahora, ¿qué es la Guerra de las Malvinas? La Guerra de las Malvinas es una guerra entre Inglaterra y Argentina por las Islas Malvinas, donde hay mucho petróleo y otras riquezas. Y lo curioso es acá que el Perú, ¿no? El Perú envía un contingente de apoyo de soldados, ¿no? Especialmente la FAP, y de esa manera, pues, Argentina lo tiene muy agradecido a el gobierno peruano, y hay una estatua incluso de Belaúnde. Pero lo curioso es que años después, en la guerra con Ecuador, en el 95, Argentina, y que es garante, ¿no?, del protocolo del 41, le estaba vendiendo armas a Ecuador. De esa manera nos agradece. Ahora, ¿qué es el INTI? El INTI es la expresión de que la crisis silenciosa, si bien es cierto, no pasa un poco desapercibida, pero el gobierno se da cuenta, o sea, el gobierno sabe de esto. Y el gobierno, un poco para evitar, ¿no?, que con el tiempo la cosa se agrave, fue el gobierno de Belaúnde quien crea el INTI. Muchos creen que el INTI es creación de Alan García, y no es así. El INTI nace con Belaúnde para mejorar un poco la cuestión inflacionaria de la economía, pero ya con Alan, pues el INTI se desploma, pues se dispara, ¿no? Se desploma su valor. Ahora, en el caso del Meganiño, ¿qué es el Meganiño del 83, jóvenes? Miren, en la época de Belaúnde hubo uno de los fenómenos más grandes del fenómeno del Niño. Meganiño es cuando los fenómenos del Niño hay todos los años, pero ¿qué es un Meganiño? Cuando el fenómeno es extremadamente, pues unos 10, 20, 30 veces, 10 veces, 20 veces de lo que es un año. O sea, es como que fuera 10 fenómenos del Niño o 20 fenómenos del Niño en una sola época. O sea, si el río, su crecimiento es como 10 veces o 20 veces más. Y eso es lo que pasó, los ríos de la costa, o sea, todos los 40, 50 ríos que hay en la costa, prácticamente inundados kilómetros, o sea, un ancho tremendo. Y entonces se barrieron valles, producciones, ¿no?, de cereales, de maíz, pueblos, vías de comunicación. Es un desastre, ¿no? La pesca, un desastre total. La pérdida económica fueron millones y millones. Hay fotografías que se tomó a lo que es cómo quedó la costa peruana después del fenómeno Niño. Fue un caos total. Claro, la sierra también afecta, ¿no? Las lluvias por acá, los granizos, o sea, por ahí temblores, ¿no? Fue un caos bien grave el 83. ¿No? Entonces, ¿qué implica? Pues un desastre, pues, ecológico tremendo, ¿no?, y económico y social profundo. Algo afectó fuertemente al Perú. Una de las peores crisis climáticas que tuvo el Perú, el fenómeno del Meganiño del 83. Entonces, el gobierno de Belaúnde estaba afectado social, económicamente, desde el 84, 85. Hay protesta, lo de Sendero, toda esta cuestión. Y aparte que la economía no está bien controlada, y llegamos al 85. Y empieza a aparecer un joven, Alan García Pérez, que lo vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces, muchachos, estábamos acá diciéndoles, comentándoles, ¿no?, que empieza a aparecer una figura joven. Pero no era nuevo, porque en el año 78, cuando se dio la cuestión de la Asamblea Constituyente, él fue congresista, era joven, tenía 27 años, todavía no podía ser candidato. Ahora sí, puede ser candidato porque ya tiene 35, 36 años. Y Alan García se va a convertir en el presidente más joven del Perú, constitucionalmente hablando. Porque el más joven del Perú, digamos, por golpe de Estado, es Salaverry, que tenía 28 años. Pero constitucionalmente hablando, sería Alan García a los 36 años. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, Alan García acá se va a enfrentar a un izquierdista que es Alfonso Barrante Lingán, uno de los más grandes
político de la izquierda, ¿no? Que acá en la época de los 80 es creador del vaso de la leche, y donde su regidora, en ese momento, que fue alcalde de Lima en la época de Belaunde, fue Susana Villarán, que ahora pues es en realidad una falsa izquierdista, ¿no? Y que luego sea alcalde de Lima y está con Odebrecht. Y hablando de Odebrecht, Odebrecht ya está en los 80 ya asomando también un poco. Entonces, ¿qué vamos a tener acá en Alan García? ¿Qué vamos a tener? Alan García va a lograr ganar la primera vuelta y en la segunda vuelta Barrantes decide sacar su candidatura. Nunca se supo por qué. Algunos plantean que porque era claro que Alan le iba a ganar, quizá porque había más popularidad y las mujeres en especial se inclinaban más por Alan García, no sé si por su inteligencia, por la pepa, por su tamaño, pero se inclinaban por Alan García. Entonces, Barrantes decide retirar su candidatura y prácticamente Alan queda solo. Y el Congreso lo ratifica como presidente al no haber contrincante. Entonces ya no hubo segunda vuelta, ¿no? Entonces, Alan García entra a la presidencia, ¿no? Con apoyo, es bueno recordar estadísticamente, una gran cantidad de mujeres que votaron por él, y que estaría bueno para analizar sociológicamente por qué, ¿no? ¿Por qué? Y esto nos hace recordar de repente a lo que va a venir el 2021, ¿no? Con nuestro amigo George Forsyth, ¿no? Que también tiene algunos parámetros de repente estéticos muy parecidos a Alan García, ¿no? Habría que analizar. Entonces, ¿qué va a pasar en el primer gobierno de Alan García? Se le llama neoliberalismo heterodoxo porque él va a aplicar neoliberalismo, es verdad, pero le va a combinar populismo. Entonces, es un neoliberalismo combinado con populismo. Y ahí está el problema, que él le va a añadir ahí ciertas políticas de beneficio social, pero un poco descuidando, ¿no? Lo que quiere la derecha siempre, el manejo firme de la economía. O sea, va a meter mano al bolsillo y dar un poco al pueblo. Y ahí estuvo el problema de él. Se improvisó. Por ejemplo, el 10% del PBI a la deuda externa. ¿Cuánto pagaba? Escuchen, ¿eh? ¿Cuánto pagaba desde incluso de la época de Velasco? ¿Cuánto se pagaba en promedio de la deuda externa, del PBI, de la torta? Se pagaba el 20 a 30%. Y siempre ha sido así en esos años. ¿Y qué hace Alan? De un momento a otro disminuye del 30% que estaba destinado para pagar la deuda, dice yo voy a pagar solo el 10%. O sea, imagina que tú tienes 10.000 soles y 10.000 está dedicado para pagar tu deuda. Y tú dices, no, yo solamente voy a pagar de 10.000, o sea, la tercera parte por decir, ¿no? Ya 3.000. Y 6.000 que me queda, ¿para qué? Ah, para otra cosa. Eso es lo que hizo Alan. Chapó una parte y eso lo pagaba la deuda externa y se negó a pagar lo demás. O en todo caso pidió que sea menor los pagos de los intereses. Entonces, ¿qué hizo con lo demás? Con lo demás empezó, escuchen esto, él agarra, congela los precios. No van a subir los precios. Además, aumentan los salarios. Y la gente feliz. Imagínate que te suban el sueldo. Te congelan el precio. O sea, no va a subir los precios, te suben los sueldos, extraordinario, la gente es feliz. O sea, vas a tener mayor poder adquisitivo. La gente empezó a comprar, hizo su casa, cemento, cajas de cerveza, por acá, por ahí. La gente estaba feliz. Eso fue los 2 primeros años. Pero hay algo que está pasando. La economía del Banco Central, la economía peruana, se está devaluando. Es una crisis fuerte, pero que todavía, o sea, el Estado lo sabe, los que tienen Estado saben. Pero el pueblo, digamos, quizás lo sospecha, pero no le importa. Entonces empieza un problema fuerte. Entonces es por eso que poco a poco esta felicidad empezó a convertirse en problema. ¿Cuándo empezó a darse la hiperinflación? ¿Ya? Pero la hiperinflación fue tan grande, pero tan grande, tan galopante, que llegó hasta 7.000%. Ahora, esos 7.000% no es, los 7.000 no es de Alan, ¿no? Porque él ya lo recibe en 1.000 tantos. Pero en su gobierno se dieron por lo menos 5.000 ni más de por ciento de inflación. Entonces llega a 7.000, que es más que Venezuela. Entonces otro día hablaba yo con un venezolano y me enseñó su moneda, ¿no? Me hablaba de los bolívares. Y yo le decía que en Perú nosotros hemos tenido monedas más devaluadas que las de ustedes. Y es cierto, la devaluación peruana ha sido más radical que la venezolana. Solo que, claro, ellos están teniendo más años, ¿no? En términos de problemas económicos. Pero el Perú en 5 años fue más caótico. Con decirles, ¿no? Que, bueno, yo era niño en los 80, que yo he visto, y en todo caso mi propina era 1.000.000 de intis. Mi propina era 1.000.000 de intis. ¿Y cuánto valorizaba 1.000.000 de intis en la actualidad? Es como te dirán un sol. O sea, para comprarme una gaseosa o caramelos o algo, tenías que ir con 1.000.000 de intis.
y que era un solo billete. 5 millones de dientes eran como 5 soles, 10 millones de 10 soles, y así. Y entonces era prácticamente, ahí nació el intimillón, ¿no? Que era, antes de eso, tenías que tener bastante. O sea, para tener un sol eran varios. Por eso crearon solamente un intimillón. Es un caso terrible, horrible. Ahora, y esa economía luego, pues ya con la época de Fujimori se va a equilibrar, pero no porque Fujimori pues sea un erudito, no un chamán, sino porque era en ese momento necesario y además porque se hizo a rajatabla, o sea, no se hizo pensando en el pueblo, sino se impuso, ¿no? Y el pueblo salió sacrificado. Esto es lo que pasó en el problema del neoliberalismo heterodoxo, o sea, un juego con la economía que nos llevó al intimillón y a la inflación galopante. Horrible, horrible. Ahora, en el plano social, yo quiero que entiendan, el gobierno de Alan García es uno de los gobiernos que más acusaciones de asesinatos tiene de campesinos y está judicializado. Pero bueno, ahora que entre comillas ya murió Alan García, pues ya no va a haber juicio, ¿no? Pero quiero a ustedes informar, nunca se llevó bien este juicio porque siempre hubo mano negra ahí, porque el APRA pues maneja un poco la cuestión judicial y acá hubo un problema que no se llegó a esclarecer, no se ha esclarecido esto. Pero yo he leído, y muchos hemos leído quizás, hay revistas de investigación, hay periódicos, libros, que nos hablan de que detrás de estos asesinatos de Ayacucho, en realidad hay mucha mano negra, tanto nacional e internacional, pero que como han sido gente que ha sido sicarios, que han matado, la derecha de Perú e internacional los protege, ¿no? O sea, es obvio, los tienen muy protegidos, a los generales, a los que han ordenado el asesinato. ¿Y cuáles son? Callara, ¿no? Pucayacu, El Frontón, Acomarca, Putis. Han muerto miles de campesinos que no tenían por qué haber muerto, ¿no? Acusándoles de ser posiblemente prosenderistas, pero que en el fondo no, eso nunca se esclareció y lo más probable es que no lo han sido, sino simplemente se ha hecho esto para agrandar la crisis, para agrandar el horror y tener, pues, como quien dice, una excusa para reprimir a la población y seguir, ¿no?, enfrentando a lo de Sendero. O sea, en conclusión podemos decir que los gobiernos peruanos utilizaron a lo de Sendero como una herramienta también de amedrentar, de asustar a la población, ¿no?, muy importante, y también de reprimir y de controlar, ¿no?, a la sociedad peruana. Otro aspecto es el túnel de Polay Campos, ¿no? A Víctor Polay Campos, que ojo, es de filiación aprista, su familia, y él también en su juventud, que es fundador del MRTA, unos años después, a final del gobierno de Alan, lo logran, ¿no? Atrapan en el 89, por ahí lo atrapan, ¿sí? Lo detienen y va a estar encarcelado unos meses. Pero, curiosidad, ¿no?, faltando unos mesecitos para que termine el gobierno de Alan, escapa por un túnel. Escapa con ayuda o sin ayuda, no lo sé, nunca no lo saben, no sé si lo sabremos. Pero algo curioso, escapa faltando pocos meses por un túnel, ¿no? ¿Lo soltaron, no lo soltaron? No lo sabemos. Pero eso es lo que pasó. Cosas del Perú que no están resueltas. También Alan intentó estatizar la banca, pero ese también es otro juego, ¿no? Porque Alan es un maestro de preparar shows. Entonces, esta posible estatización de la banca, que es difícil que se dé bajo una forma de un gobierno entre comillas democrático, conllevó a protesta, ¿no?, el Banco Vice, ¿no?, las familias de la élite. Y que al final incluso fue su caída de Alan, ¿no? Porque al final eso, con la crisis, empezó la propia derecha que la había apoyado a Alan, empezó un poco a dar la desconfianza. Y ahí, ¿qué pasa? Aparece el Movimiento Libertad, que es de gente muy ligada a los grupos de poder del Perú, de la derecha, dirigida por Mario Vargas Llosa. Y este Movimiento de Libertad luego va a desencadenar en lo que es el FREDEMO, Frente Democrático Moralizador, que va a tener su candidato con el literato Vargas Llosa para el año 90. Entonces, ese fue un poco el descontrol del gobierno de Alan García, muy populista, tarjetazos, corrupción, improvisación. Incluso, por ejemplo, los profesores que hoy tenemos en el magisterio, que muy buenos profesores, pero hay una gran masa de docentes de los colegios públicos que carecen de nivel. ¿Por qué? Porque fue en el gobierno de Alan García que se permitió entrar con tercero de secundaria a los profesores y se les nombraba a los 2-3 meses nada más, sin tener códigos de rigurosidad o de preparación, solo por ser vinculantes o familias del APRA o por ahí por coimas, ¿no? Lamentablemente ese fue el gobierno de Alan García, muy drástico, pero lo que me causa curiosidad nuevamente es que los peruanos, años después, nuevamente lo eligen en el poder, diciendo, pobrecito, era joven, se equivocó, era todavía chiquillo, hay que darle una nueva oportunidad. Chicos, hasta ahí serían los 80 y vamos a entrar ya en nuestra próxima sesión a los años 90 con Alberto Fujimori.
hasta ahí los años 80. ¿Cómo están, jóvenes muchachos? Nuevamente acá un saludo muy cordial de parte de su profesor Raúl Lenin Izquierdo Jara del curso de Historia. Bueno, acá nuevamente en Preuni, donde tu preparación nunca se detiene y tú tampoco, ¿no? Preuni nunca se detiene y tu preparación tampoco. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer Historia del Perú. Estamos continuando la semana 18 con lo que vienen a ser los temas de los años 70 hasta inicio del 2000. Hemos trabajado ya en una sesión anterior lo que viene a ser los gobiernos del 70 o las Fuerzas Armadas y también lo que será los años 80. Vale decir, el gobierno de Velasco, Morales Bermúdez, Belaúnde en su segundo gobierno y el primer gobierno de Alan García. Lo que vamos a hacer a continuación es hablar de los gobiernos de la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI o de los años 2000. Bueno, entonces vamos a enfocarnos de esta manera en los años 90. En los años 90, toda la década, en realidad fuimos gobernados por un personaje, por un presidente que es muy conocido, que ahora está preso, es Alberto Fujimori. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este caso? ¿No? Y que ahora está pues con ya su libertad domiciliaria. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Lo que vamos a ver es lo siguiente. En el caso entonces de lo que es Alberto Fujimori, debemos entenderlo así. En primer lugar, fueron tres gobiernos. Un gobierno del 90 al 95, el segundo gobierno del 95 al 2000 y un tercer gobierno unos mesecitos del 2000, ¿no? Básicamente de julio hasta octubre más o menos de 2000, en ese proceso. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender acá? Entonces, lo vamos a ver en un solo paquete, porque a pesar que hay en cada momento hay ciertas cositas que responden a cada momento, en términos cronológicos, pero toda la manera de gobernar de los 10 años sigue un libreto, ¿no? Hay un libreto, hay una continuación. O sea, para entenderlo bien hay que verlo en uno solo. Entonces, en esa lógica, lo primero que hay que ver es sacar cuáles son las causas que permitieron que Alberto Fujimori llegue al poder o que aparezca este gobierno, ¿no? de Fujimori. Hay que entender en primer lugar que una de las primeras causas por el cual va a ser posible que ingrese la figura o este presidente va a ser el rechazo que había a los partidos tradicionales. La población ya estaba harta, un descontento total con los partidos tradicionales. Vale decir, el APRA, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y otros partidos. Entonces hay un rechazo, un hartazgo total. Sin embargo, acá una reflexión, ¿no? Ese hartazgo como parece que al peruano se lo olvida rápido. Años después, bueno, nuevamente esos partidos volvieron a tener cargos y poder y nuevamente volvieron a hacer de las suyas. O sea, es como que el peruano no aprende, ¿no? Entonces sigue eligiendo. Y hasta el día de hoy, ¿no? Todavía siguen, ¿no? Entonces incluso el fujimorismo, ¿no? Que también hizo tanto daño, hoy día todavía sigue en el poder, ¿no? Tiene ahí todavía su grupo de congresistas y es más, como es posible la encuestadora, lo ponen a Keiko, ¿no? En tercer lugar, ¿no? Entonces, en este caso de las intenciones de voto. Entonces prácticamente demuestra que como que no hay una madurez, ¿no? En el electorado peruano. Veamos, entonces el rechazo a los partidos tradicionales en ese momento que venían de ese odio, ese rechazo de los 80, era fuerte contra el APRA, el Partido Popular Cristiano y Acción Popular. Ahora, otro aspecto importante era entonces la figura de outsider, ¿no? Es decir, un outsider. Es la idea, outsider es la idea de alguien nuevo, de alguien diferente, Entonces vieron en la figura de Fujimori ese personaje diferente, o sea, esa cuestión antropológica, sociológica de confianza, ¿no? De empatía, así como ahora también nos quieren pues imponer un presidente, en este caso el actual alcalde de La Victoria, ¿no? Bajo esa figura también de nuevo, ¿no? de alguien novedoso, ¿no? Ahora, otra cuestión es el apoyo de los 12 apóstoles, ¿no? Si bien es cierto, los 12 apóstoles que están presentes, ¿no? en la política peruana de décadas atrás, estuvieron en la época de Belaúnde, estuvieron con Alan García, ahora también están acá, están con Fujimori, ¿no? Ahí atrás, viendo los pasos, ¿no? Un poco preparándole el camino. Aunque obviamente hay que recordar que los grupos de poder que hoy día se agrupan bajo la CONFIEP siempre juegan a varias cartas, no tienen un solo candidato sino varios, ¿no? Y por eso les decía en la sesión anterior que incluso una de sus cartas es también Verónica Mendoza, porque es alguien de izquierda, pero no una izquierda
muy profunda, conectada con los reclamos fuertes del movimiento popular, sino un reclamo más combinado con reclamos de sectores medios y un poco coqueteando con la derecha, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el apoyo de los 12 apóstoles es importante acá. También la prensa, que obviamente es controlada por esos 12 apóstoles, pues la prensa no es alguien separada de los 12 apóstoles, la prensa es el aparato económico de publicidad, ¿no? Que es obviamente controlado o es propiedad, en este caso, de los 12 apóstoles. Y también las encuestadoras, ¿no? Que también están financiadas, ¿no? Porque se mueven con dinero por los grupos de poder, ¿no? Entonces, y ahí las encuestadoras pues juegan un papel también manipulador, ¿no? Un poco falseador de los datos. Otro es el origen popular inmigrante de Fujimori. Si bien es cierto, se planteó que él ha nacido acá, su padre vino acá, pero se sabía que su familia era migrante, aunque ahí también fue una mentira, porque luego una investigación se descubrió que Fujimori no nació en el Perú, sino nació en Japón, pero le hicieron doble partido. O sea, hay dos partidas del nacimiento de Fujimori. Pero esa imagen de migrante, de pobre, de gente como nosotros, jugó un papel importante también en la decisión para la elección de Fujimori. Ahora, ¿qué pasó ya en el gobierno de Fujimori? También hay que entenderlo que se le puede comprender en forma general como una nueva prosperidad falaz. Es decir, el gobierno peruano, perdón, la sociedad peruana, a lo largo de su república, ha tenido un conjunto de prosperidades falaces. El guano, el salitre, más adelante la sal, y así tantos, el caucho, luego el algodón, el azúcar, y así más adelante, ¿no? Los minerales, la pesca, y así. Entonces, esto es una nueva prosperidad falaz. Es por eso que algunos lo califican también como el segundo boom de los minerales. Algo que todavía está llegando hasta nuestra era, pero ya un poco con más crisis, y que obviamente exigen que el Perú cambie hacia otra orientación. Entonces, el segundo boom de los minerales, donde básicamente dos de los minerales que más exportaron fue el oro y la plata, ¿no? El oro y la plata, junto a otros minerales de menor cantidad, el cobre, entre otros. Ahora, en el plano económico, lo que hay que entender es que Fujimori va a introducir al Perú algo que él no crea, porque en realidad es algo que él está obedeciendo. Uno de los economistas, en todo caso, que lo asesora o es parte de lo que el Fondo Monetario digita, es, por ejemplo, alguien que ahora ha anunciado que también quisiera ser candidato, es Hernando de Soto, ¿no? Que es uno de los economistas más influyentes a nivel internacional. Entonces, Hernando de Soto y otros economistas peruanos e internacionales le dan el libreto, le dan la receta a Fujimori a través de la carta de intención allá en Estados Unidos, ¿no? Pero nos hacen entender como que fuera algo creado por los peruanos o por los asesores peruanos, y no es así. En realidad son asesores extranjeros y algunos peruanos, como el señor Hernando de Soto. Ahora, esta economía que se va a aplicar acá, que se llama neoliberalismo salvaje, es decir, es un neoliberalismo más radical que los 80, donde implica que el Estado, la influencia del Estado hacia el pueblo se reduzca a tal punto que solamente es una influencia de moderador, ¿no? Regulador, y todo se rija bajo la regla del libre mercado, entre comillas, porque en realidad domina a los grandes, ¿no? O sea, al final el libre mercado no existe libertad de competencia para todos, en realidad hay monopolios disfrazados del libre mercado. Entonces, esta neoliberalismo salvaje va a ser aplicado por Fujimori, y que en campaña, con Vargas Llosa en el debate, él dijo que no va a aplicar, o sea, fue una mentira también, ¿no? O sea, de parte de Fujimori. Y Vargas Llosa dijo que sí va a aplicar. Entonces, la población como que a veces psicológicamente da a entender como que le agrada que le mientas y no le digas la verdad. O sea, elige al que le miente y no al que le dice la verdad. Ahora, entonces, una vez aplicada el Fujishock o el neoliberalismo salvaje, que implicó un poco frenar la inflación, que estaba en un nivel muy alto, lo de Alan García. Pero ¿cómo se frena? A través de una medida en el cual los que tienen que sacrificarse más no son los grandes, sino el pueblo. Porque al haber el cambio monetario y esta cuestión de dejar de subsidiar, lo que va a pasar es que los precios reales entran al mercado. Y al salir los precios reales, si hoy día tú tenías 10 soles para cocinar, mañana tus 10 soles por hoy día alcanzan para un almuerzo, por decir, mañana solo alcanzan, por decirte, pues para unos fideitos y agüita nada más. O sea, es decir, se desvaloriza totalmente. Entonces el pueblo tiene que ajustarse más la correa, sacrificar más, comer menos quizás, y trabajar más, buscársela más, vender sus cosas, ¿no? Muchas penurias, ¿no? Entonces eso es lo que pasó. O sea, salimos de cierta manera de la crisis, pero un gran sacrificio de la población. Y eso siempre hay que decir.
Y eso no es un invento del fujimorismo, eso es creado desde fuera y por sacrificio de nosotros. ¿Pudo haber otros caminos mejores? Sí, pues, ¿no? Más justos, pero no se eligió. Siempre la pita se rompe por el lado más débil. También tenemos la moneda que se cambió, ahora va a ser el nuevo sol, que ahora se le llama sol nada más. El comercio, donde empieza a haber más amplitud de inversiones extranjeras, hay más movimiento de ventas, ¿no? Toda esta cuestión. Y las importaciones, ¿no? Que vienen productos de segunda mano, bastante producción de cosas así, ¿no? Minúsculas que vienen de China, de Oriente, varios lugares de Estados Unidos, ¿no? Se amplía, ¿no? Para favorecer a los comerciantes extranjeros. Y las privatizaciones, ¿no? Que es el lote fuerte donde recibe dinero el Estado, que es prácticamente privatizar todas las empresas, ¿no? Pero a precios muy, muy ínfimos, ¿no? En la minería, en la electricidad, en varias cosas, ¿no? Casi se privatizó casi el 80%, ¿no? El 90% de nuestras empresas, ¿no? Algunas cosas nomás se dejaron, ¿no? Detrás de todo. Y precio, no, en ese momento nos inyectan dinero, pero lo obtenido las empresas es enorme, ¿no? Es como que nos dan este pedacito y ellos se llevan todo esto de acá. Todo es así la desigualdad. Llega empresas como Telefónica, Antamina, Yanacocha, Edenor, Edesur, que actualmente pues nos están sangrando en la luz, teléfono, por acá, por allá, en minerales, ¿no? Que se llevan, ¿no? Por tonelada y no dejan migajas, ¿no? Porque del 90 hasta ahora, ¿cuántos años ha pasado? Ha pasado, bueno, 30 años, ¿no? Se supone que si este neoliberalismo salvaje que se aplica con fuerza, esta prosperidad falaz, hoy día pues el Perú tiene una educación de alto nivel, etc. Pero no ha pasado eso, ¿no? O sea, el avance no se desarrolla en ese nivel, ¿no? Los colegios siguen siendo de bajo nivel, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? De la educación. Ahora, también se amplía el mercado de consumo interno, que es lo que buscaban también los capitalistas extranjeros, y préstamo, ¿no? Entonces, préstamo. Entonces, se supone que si estamos vendiendo, estamos haciendo esto, no deberíamos prestar, ¿no? Pero quiere decir que no alcanzaba. Entonces, por eso que se tuvo que prestar. ¿Y cómo se garantizaba? Con los impuestos de la minería, ¿no? Lo que ingresa. Y los arrendamientos, ¿no? Que eran los alquileres, nos arrendaban. O sea, había dinero porque estaba arrendando y porque había préstamo. Y más o menos la economía está ahí, pero es por esto, ¿no? Entonces, como quien dice, aquí está bien, pero pasados 5, 8, 10 años se va a ver el problema. ¿Dónde? Cuando empieza a desgastarse, pues, en este caso, la cuestión de lo que has alquilado, y empieza también a haber una contraposición con el medio ambiente, y empieza a aumentar la población, el caos, los ambulantes, el transporte, todo eso. O sea, acá no se sintió mucho, porque recién está empezando, ¿no? El dinero está entrando, pero luego de 10 años se va a ver, los años 2000, Toledo, Alan, ¿no? Se va a empezar a ver la crisis. Ahora, ¿qué pasó en la parte social y política? Tenemos, por ejemplo, se le llama dictadura cívico-militar. ¿Por qué? Porque va a gobernar un civil, que en este caso es Fujimori, con un grupo también de gente civil, pero fuertemente ligada a una banda de delincuentes, de corruptos, ¿no? Saqueadores de las Fuerzas Armadas, ¿no? Del Ejército, de la FAP y la Marina, y teniendo como líder a un capitán, ¿no? Ni siquiera general, al llamado Vladimiro Montesinos, que va a subordinar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, a tal punto que incluso le hizo firmar un acta de sujeción. O sea, prácticamente Montesinos lo tenía de la mano. ¿Y cómo lo tenía? Por dinero, corrupción, por prebenda. Eso es lo que pasó. Dictadura. ¿Y dónde? Siempre ha habido esto, y siempre hay, por supuesto, en el Estado peruano, pero fue en Fujimori donde más se desarrolló un andamiaje más preparado, más estructurado, una telaraña más ordenada. Pues hablamos de una red de telaraña bien estructurada, bien estructurada. Y tenemos casos, por ejemplo, como la Cantuta y Barrios Altos, donde esto del terrorismo se utilizó también como una forma de amedrentar a la población, y hubo también un exceso por parte del Estado, hay que decirlo, ¿no? Y murieron gente inocente, que nunca se ha comprobado que hayan sido terroristas, ¿no? Ni siquiera su vinculación a Sendero Luminoso ha sido comprobada al 100%. Peor, pues, que hayan hecho actos terroristas. En la Cantuta murieron 9 estudiantes, ¿no? Y su profesor. En Barrios Altos murió un niño incluso, ¿no? Entonces, gente que no tenía nada que ver. Entonces, y hay que decirlo. Son casos judicializados, por eso Fujimori fue condenado, pero siempre con argucias, pues, ha estado ahí tratando de minorar. Ahora, no son los únicos, hay otros casos más, Pativilca, hay otros casos más, pero son los más conocidos. Las universidades, ¿no? Intervienen las universidades bajo la lógica que son proterroristas, radicales, etc. Intervino los centros de estudiantes, cerraron sus locales, no permitían el debate político. Bueno, yo viví un poco algo de eso cuando entré en el año 2000 a la Universidad de Cachimbo,
pero la intervención fue en el 95, ¿no? Entonces ya mis compañeros más antiguos me contaron, yo vi también una parte todavía, porque todavía gobernaba Fujimori, la caída, ¿no? Y fui testigo cuando nosotros hicimos una toma, justamente tras los finales de la caída de Fujimori, hicimos también una toma ahí de la universidad, y donde recuperamos lo que era de los centros de estudiantes, que eran locales de reunión académica, científica y política, donde recuperamos libros que el propio Estado, ¿no?, del gobierno de Fujimori los había puesto en los sótanos. Libros que hablaban de cultura general, de realidad nacional, ¿no?, de análisis sociológico, político, cultural, arqueológico. Y entonces yo he sido testigo de cómo la intervención en las universidades lamentablemente pues afectó el conocimiento, el debate, ¿no? La gente tenía miedo de hablar de política. Y eso es lo que pasó, o sea, tuvo un carácter fascistoide también el gobierno de Fujimori porque puso tanques militares en las universidades. El Pentagonito es otro caso interesante, miren, el Pentagonito, que es la base militar del ejército, había debajo del Pentagonito búnkers manejados por Montesinos, donde incluso se han descubierto hornos de cremación, donde han quemado, han torturado, han asesinado a personas acusadas de terrorismo o de revolucionarios o de radicales, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además, ahí en ese búnker también Montesinos hacía pues sus, lo que se llama orgías, ¿no?, sus fiestas bacanales, ¿no? Entonces, y probablemente estaban grandes invitados de la política, el propio Fujimori y otros, ¿no?, y también de la fuerza militar, ¿no?, donde había droga, dinero, prostitución. Es un caso, y no lo estoy inventando, está ahí judicializado, está en los documentos, está en videos y todo eso. También tenemos los talk show, que es algo grave, donde prácticamente el Estado financiaba los canales de televisión, 4, el 6, todos esos canales han recibido dinero, ¿no?, porque están los videos, donde están recibiendo dinero de parte de Montesinos los gerentes, administradores de esos canales. ¿Y para qué están recibiendo dinero? No por sus programas culturales para el pueblo, ¿no? Están recibiendo dinero para hacer programas que sirvan al Estado para tapar sus problemas, ¿no?, o para desviar la atención. ¿Y a través de qué? De programas pues, que obviamente son de cuestiones, ¿no?, de chismosería, cuestiones de la farándula, ¿no? Entonces, eso eran los talk show. Y uno de los programas más famosos fue el programa de Laura Bozzo, ¿no?, que prácticamente, bueno, desnudaba o inventaba cosas, ¿no?, y de ciertos problemas sociales, exageraba el morbo, ¿no?, el morbo social, ¿no?, la cuestión de la pobreza, ¿no?, se ridiculizaba la cuestión en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, y todo para que desviara el problema político, ¿no? Los talk show, los cómicos ambulantes también fueron utilizados, ¿no?, y así un conjunto de otros. Magali Medina, ¿no?, también sirvió para esa línea periodística, ¿no? Ahora, el populismo. El gobierno prácticamente utilizó el populismo a un nivel extremo, ¿no? Como había dinero, los vasos de leche, comedores, ropas, por acá, por allá, y es por eso que la población, probablemente la población muy pobre, yo a veces lo entiendo, ¿no?, porque nosotros también provenimos de sectores populares, ¿no? Entonces, cuando uno es pobre y no tiene la parte, ¿no?, del soporte fuerte de la parte cognitiva de la educación, lo que te regalan no lo analizas a profundidad y no lo entiendes en esa magnitud política, sino lo agradeces de corazón fuertemente, ¿no? Un pescado, un kilo de frijol, y tu agradecimiento es tan fuerte que jamás osarías hablar mal de aquellos que te han dado ese regalo y no analizarías de dónde proviene el dinero para ese regalo. O sea, llegas a la conclusión de que es con dinero de esa persona, de sus allegados, ¿no? O sea, como un regalo de ellos. Y no lo entiendes como que es tu propio dinero, es de tu propio oro, de tu propia plata, de tu propia tierra. Entonces, eso es lo que pasa. Y hay un agradecimiento a esa persona y no entender que está utilizando tu propio dinero de tu propio país para lavarte el cerebro, ¿no? Entonces, y eso es lo que hay que enfocar acá. Hizo poner la sierra, en la costa, en todos lados. Y por eso esa gente lo respalda, Fujimori, y lo sigue respaldando hasta ahora. Entonces, eso es muy fuerte. O sea, es una forma muy inteligente de utilizar este dinero, ¿no?, el fondo de nuestro propio Perú, para obviamente regalar y dar la apariencia que viene de ellos. Entonces, es el populismo fuerte que se hizo. Capturas de Abimael y Polay, que acá también hay que decir, fueron capturas del GEIN, ¿no?, el Grupo de Inteligencia, Grupo Especial de Inteligencia Nacional de la Policía, pero que Montesinos tomó ese proyecto como que fuera suyo, estrategia de él y de Fujimori, y para engrandecer la figura de ellos. Entonces, fue así. ¿Y a cambio de qué? Bueno, Vladimiro de amenaza también probablemente, y también de gollería, ¿no?, por ahí, ¿no? O sea, prácticamente compró ese proyecto.
Y de esa manera nos han engañado hasta ahora, ¿no? Y mucha gente dice, no, Fujimori acabó el terrorismo, ¿no? Pero en realidad era parte de esta cuestión del GI y también del propio desgaste de estos partidos, de sus contradicciones internas que no se analizan también. Eso hay que entenderlo. Otro aspecto es el narcoestado, ¿no? Entonces prácticamente Montesinos estaba muy ligado a los narcotraficantes de, en este caso, de Colombia, de otros países, ¿no? De Escobar y toda esta gente. E incluso en este caso está esto archivado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de un avión presidencial, el avión de Fujimori, que se encontró una tonelada de droga. En un barco también de la Marina se encontró también droga. Y esos casos nunca se esclarecieron, ¿no? Medio raro que un barco de la propia Marina de la Guerra del Perú y el avión del presidente tenga droga, ¿no? O sea, ¿quién lo colocó? O sea, sí una seguridad de alto nivel. O sea, eso causa locura. Y no estoy mintiendo, chicos. Estoy a investigar el avión presidencial con droga, el barco con droga, los tal show, el pentagonito. Yo no estoy mintiendo, son cosas evidenciadas. Otro, la Constitución del 93. La Constitución del 93, no vamos a negar que hay algunas cosas en el libre mercado que sí, por ahí, obviamente tienen lógica. Pero, analizando en su conjunto el nacimiento de la Constitución, fue una Constitución que nace a raíz de una manipulación de una coyuntura política, en donde se da el cierre del Congreso, que es verdad que había congresistas que no se merecían estar ahí, pero esa justificación fue utilizada por el gobierno de Fujimori para imponer una constitución que venía desde fuera, y eso hay que decir, y una constitución que en ese momento servía para lo que ellos querían, pero también generaba un conjunto de artículos donde prácticamente han descuidado la educación, la salud, han descuidado todo lo que el Estado prácticamente debe proteger, los pilares básicos. Entonces, hoy día, si bien es cierto, no se necesita cambiar la Constitución, no se cambiaría todo, pero hay varios artículos en educación, en salud, en economía también, hacer un reajuste que tienen que hacerse, artículo por artículo. ¿Por qué? Porque en este caso, sus postulados son escuetos, ¿no? No se ve con firmeza que el Estado defienda, en este caso, pues, lo que es la educación, la salud y otros aspectos, ¿no? Entonces, chicos, ahí es muy importante entender que es una constitución que fue hecha con una intención fuertemente maquiavélica de apoyar a los grupos de poder económico del Perú internacional y aplicar este neoliberalismo salvaje, que tiene que ser cambiado sí o sí, porque ya no da en el tiempo. Otro es la corrupción, que prácticamente es todas las esferas del Estado, desde lo más pequeño a lo más grande, y los Vladivideos es el ejemplo más claro. Prácticamente el gobierno Fujimori, los aspectos pues, negativos es bastante abismal, bastante abismal. Se habría que reconocerles, se habría que considerar algunas cosas, de repente el haber ido a provincia, ¿no? Algunas cuestiones del haber llegado con estas cuestiones, como le decía, de los comedores, ¿no? De algunas ayudas, ¿no? Pero no diciendo la verdad, siempre dando la idea como que es de ellos, pero en realidad no diciendo, mira, esto es parte del dinero de ustedes, ¿no? O sea, no informando esa cuestión, ¿no? Y también algunas obras por ahí, colegios, pero que no fueron hechos también con una calidad muy buena, sino fue prácticamente cantidad y no calidad. Entonces es importante reflexionar. Bueno, y de esa manera los finales, cuando empieza a destaparse los Vladivideos, hay acusaciones, toda esta cuestión, y viene su tercer gobierno ya con fraude, la marcha de los cuatro suyos, donde bueno, yo estuve presente, hay protestas, toda esta cuestión. Al final, y con el destape de los Vladivideos, Fujimori sabía que se venía su final. Y probablemente la propia derecha sacó los Vladivideos. ¿Para qué? Para que de alguna manera el pueblo, digamos, se calme y vea, no, Fujimori corrupto, ¿no? Y bueno, regresen a la democracia y como que para que también el pueblo ponga la mirada en otro Salvador, que podría ser Toledo con el tiempo, ¿no? Entonces, a raíz de estos Vladivideos, hay marcha, protesta, Fujimori de verse acorralado escapa. Y cuando él escapa del Perú, pero con permiso del Congreso, donde él tiene mayoría, él escapa bajo la lógica que va a ir, o bajo el pretexto de ir a la APEC, a un foro Asia-Pacífico. Y se lleva 18 maletas. Esto es una anécdota muy curiosa, y ahí está videos. Se lleva 18 maletas, y los periodistas le empiezan a hacer, pero no tanto las maletas, pero sí enfocan las maletas, y como que deslizan preguntas indirectas a dónde va, o sea, como queriendo que hable Fujimori. Fujimori no habla, o sea, está bien hermético, bien seco, pero se sabe que está yendo con permiso al Congreso. Y entonces, se lleva 18 maletas, curioso, un viaje que eran 4 o 5 días, ¿no? La PEC, pero nunca se supo que llevó las 18 maletas, ¿no? Porque si te vas a otro país llevaría una ropa, 18 maletas de ropa, curioso, ¿no? O sea, tú te fugas de ropa para tu sitio, ¿no?
Pero ¿qué llevan? Y a un presidente, a la figura de un presidente, no le pueden revisar las maletas. ¿Qué llevaba las maletas? Probablemente cosas de valor, ¿no? Joyas, dinero. Eso es interesante, ¿no? Matilde Pinchi Pinchi, que era la secretaria de Vladimir Montesinos, ella plantea, ¿no?, que manejaba una cantidad enorme de dinero. Tenía su caja fuerte y dinero que provenía del Estado, sacaban por acá, para allá picaban por acá, del narcotráfico y todo, ¿no? Entonces se calcula que Fujimori se ha llevado un promedio de dinero, haciendo cálculos económicos, de 6.000, 7.000 millones de soles, ¿no? Importante. Ahora, hay un caso curioso, cuando Montesinos estaba acorralado, ya estaba escondido, en ese trayecto hay un documento que sale donde Fujimori firma una indemnización por el trabajo de asesor a Montesinos de 15 millones. Interesante. Luego por la prensa que hizo, y luego volvió a hacer otro documento donde anularon ese documento. Bueno, de esa manera entonces Fujimori se escapa, Montesinos también pasa a la clandestinidad, luego lo atrapan en Venezuela y regresa, pero Fujimori pasa a la clandestinidad y renuncia desde Japón. Renuncia, vía fax. Entonces acá pues horroriza el Congreso, ¿no? Y entonces el Congreso elige a Valentín Paniagua. Entonces vamos a ver acá ahora los gobiernos de inicio del 2000, los gobiernos del inicio del 2000. Ahora, entonces estos gobiernos de los inicios del 2000, hay que entender que el primero es un gobierno de un año, o quizás hasta menos, de 10, 11 meses, que va a ser un gobierno de transición para poder llegar, en este caso, al nuevo gobierno, que va a ser ya el gobierno de Toledo. Ahora, el gobierno de transición, si bien es cierto, dura 10 meses, nada más, muy de corta duración, pero va a ser un gobierno importante porque en ese gobierno se van a sentar ciertas bases para lo que quería la derecha peruana y la burguesía internacional, que era un poquito calmar las cosas, afianzar, reajustar ciertas cosas para que la política neoliberal continúe con ciertos matices, un poco ¿no?, de aspectos populares, ¿no?, unos reajustes, algunos beneficios, un maquillaje por ahí, ¿no?, de lo que había pasado con Fujimori, para que la gente se olvide de sus problemas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, muchachos, vamos a ver los gobiernos de lo que sería los inicios del 2000, vale decir 2000 a 2001 y 2001 a 2006, porque hasta ahí es donde vienen los temarios del examen, porque los otros gobiernos que vienen después de Alan y de Ollanta, y bueno, ahora que estamos viendo, ¿no?, de Kuczynski, todavía no viene, ¿no? Entonces solamente hasta Toledo. Entonces vamos a trabajar esos dos gobiernos en la sesión que viene. Muy bien, entonces continuando, muchachos, como estábamos planteando, Fujimori al final renuncia vía fax. En ese sentido, agarra el gobierno, va, en este caso el Congreso, el Poder Legislativo va a convocar una sesión y van a llevar su caso a la plenaria y se le va a hacer la moción de la vacancia. La vacancia por incapacidad moral, que ahora también le han querido aplicar a Vizcarra y que ha fracasado. Entonces, en la capacidad moral, el Congreso lo va a vacar a Fujimori y van a elegir, según la legislación, al congresista más votado o en todo caso al de mayor edad. Y en este caso Valentín Paniagua reunía las dos condiciones, que podía ser por el más votado o el de mayor edad. Y justamente él tenía que reunir cualquiera de los dos casos, pero él reunía los dos. Y al ser el de mayor edad y también el más votado, recaía en Paniagua ser el nuevo presidente. Entonces Paniagua va a ser el presidente por un año del 2000 a 2001, elegido por el Congreso tras la vacancia de Fujimori por incapacidad moral. Se le va a llamar gobierno de transición y reconciliación, y es ahí donde él nace y se crea la CBR, que es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, una institución, un organismo cuya función y que estaba integrada por gente profesional de la antropología, la sociología, la historia, de las ciencias sociales en especial, de la Católica, de San Marcos y otras universidades, para poder en este caso investigar y hacer una investigación profunda y un resultado donde se pueda plantear qué es lo que realmente había pasado en los 80, los 90 con esto de la guerra interna, de Sendero Luminoso, el MRTA, del gobierno de Fujimori, las matanzas, la corrupción y toda esta cuestión. Entonces, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación va a investigar por 2 años y va a dar sus resultados en el 2003. Ahora, nacen las Procuradurías Anticorrupción, es decir, son órganos de investigación, en este caso preparatorias, sobre el caso de corrupción que trabajan para el Estado, porque los procuradores son defensores del Estado, de lo que en este caso los intereses del Estado, que somos todos nosotros. Entonces ahí nacen los procuradores del Estado, de anticorrupción del Estado,
que van a ir preparando todas estas carpetas, ¿no?, de investigación para futuras investigaciones que va a hacerse a Fujimori y a todo lo que estaba vinculado a la mafia que venía en los 90, ¿no? Entonces, esto es lo que van a hacer acá. Y también se firma el contrato del gas de Camisea, ya en estas épocas, y que luego va a empezar a operar con Alejandro Toledo. Bueno, esto es lo más importante que hizo Paniagua, y también de mantener la cuestión del orden democrático y convocar elecciones para el 2001. Bueno, hubo varios candidatos, pero Toledo, por haber sido uno de los referentes de la Marcha de los Cuatro Suyos y las protestas a lo final del gobierno Fujimori, digamos que se lleva, ¿no?, en este caso la victoria. Pero una victoria también con el respaldo de la derecha, porque se va a capitalizar esa figura que él tiene, pues, de origen provinciano, de origen andino, que va a llegar a estudiar allá en Harvard, en la Universidad de Estados Unidos, ¿ya? Y que incluso va a tener una vida, ¿no?, en otros países, y mucha influencia con su carrera de economía, y muy respetado, y también su vinculación a una antropóloga, en este caso de origen francés, de origen judío, que de alguna manera esa va a ser bien capitalizada, utilizada por la derecha. Entonces Alejandro Toledo llega al poder con ese manejo, como siempre la prensa hace, o del grupo de poder, y aplica el neoliberalismo inclusivo, ¿no?, que en realidad, ojo, ya vamos viendo varios neoliberalismos, pero acompañados de ciertos términos. Eso se da porque es como para un poco designar el tipo de neoliberalismo que ellos tratan de aparentar, ¿no? O sea, el tipo de economía que tratan de aparentar. Pero en el fondo son neoliberalismo, solo que con matices para poder engañar al pueblo. Este inclusivo significa que supuestamente es un neoliberalismo no como el de Fujimori, ¿no?, sino es un neoliberalismo, una economía de libre mercado, pero que considera a los pobres, ¿no?, que considera, pues, a los sectores olvidados, ¿no? Pero en realidad es mentira también, no es tan cierto. Y se da la economía del chorreo, es decir, que económicamente hay estabilidad, cierta estabilidad como macroeconomía del Estado, pero en el bolsillo de los pobres, en el bolsillo de las personas, solamente se ve gotas y gotas y gotas y gotas. O sea, no se ve bien. Incluso hubo una recesión internacional muy fuerte que va a afectar al Perú, que venía del año 98, 99, 2000, y que llega al Perú en 2001, 2002, que es la crisis de los tigres del Asia, ¿no?, de los países de Singapur, Malasia, Hong Kong, toda esa zona, ¿no? Entonces eso va a afectar también al Perú. Hubo una fuerte recesión 2001-2002. Ahora, se inicia la explotación del gas de Camisea, ¿ya?, y también de las bambas en Arequipa, entonces, que son, digamos, que generaron dinero, pero también han generado, pues, corrupción, y también lo de Odebrecht y toda esta cuestión. También la interoceánica, donde Odebrecht está también ya acá inmersa, y que va Kuczynski a ser ministro en esa época y también premier luego, y donde él va a ser juez y parte, es decir, hay investigaciones que lo acusan a él de sacar dinero a través, ¿no?, de este contrato también, pero aparte también, y haber entregado un contrato muy lesivo para el Perú, aparte también en el gas de Camisea está metido, y también la interoceánica. Pero ¿por qué digo juez y parte? Porque él también era asesor de entidades, instituciones que asesoraban a las empresas vinculadas al gas y vinculadas a la interoceánica. O sea, por un lado como político, estaba como político o ministro, y por otro lado también como asesor de entidades empresariales o instituciones vinculadas a estas empresas. Entonces eso es algo que se investigó, pero nunca se llegó a fondo, ¿no?, porque su influencia política, de hecho, le ha permitido de alguna manera salir victorioso de muchas acusaciones. Ahora, también quiero con ustedes, chicos, hacerles acá recordar que en la época de Toledo hubo muchas protestas. O sea, las protestas de Fujimori que habían los últimos años, 97, 98, 99, uno puede pensar que acá empezaron a disminuir. No, empezaron a crecer, porque esto de la prosperidad falaz de los 90 empezó cada vez la crisis a hacerse fuerte, y lo del gas no pudo contenerlo. Entonces empezó a haber protestas, y como también un poco había más libertad para poder reclamar, la gente empezó a protestar, a organizarse. Y en la época de Toledo también hubo muchas marchas, muchas protestas, como el caso del Arequipazo contra la privatización de Gasa y Eguesur, o las protestas de Ilave, que eran contra los abusos que había en esa zona, contra también los problemas económicos, todo esto. Y en Puno hubo muchos reclamos, ¿no?, sobre cuestiones regionales, e incluso llevó a la muerte de un alcalde en Puno, ¿no?, la corrupción. También recordar el plan Huascarán, que en la educación intentó hacer esto del neoliberalismo inclusivo, donde empezaban a regalar pequeños laptops, computadoras, a los estudiantes de provincia, que eran muy pequeñitas, pero de poco alcance quizás, y que además lo curioso era que muchos pueblos le regalaban estos
computadoras verdecitos, el color que era del partido, y lo curioso es que muchos pueblos no tenían luz. Le regalaban, ¿no? Y no tenían luz. Eso es algo muy curioso. También otro importante es el caso de Saraí, que es, bueno, que ya es como que sí hubo otros grupos que también querían, digamos, bajárselo a Toledo y empezaron a sacar esto de su hija en otro matrimonio, ¿no? Entonces se utilizó mucho esto también por parte de programas que estaban financiados todavía por grupos vinculados al fujimorismo u otros grupos que querían de alguna manera la contraparte a Toledo. Pero que sí es cierto, ¿no? Fue parte, él tuvo que reconocerlo, de su hija, digamos, en otro compromiso. Y Lady fue su amante también de Toledo, que también fue utilizado esto como un escándalo para, digamos, un poco desprestigiar al gobierno de Toledo también, pero es también parte de que él estaba metido en estas cuestiones libidinosas, ¿no? Y Lady era una policía de su escolta y que luego fue pareja de él o su amante, ¿no? Y el caso Melody también, pero que el cual un poco se maquilló, que Melody, bueno, fue y no sé si sigue funcionando, creo que ya no funciona, pero Melody fue en los años 90 y también los 2000, hasta una parte de los 2000, fue uno de los centros, ¿no? De trata de blancas más importantes en el Perú y costosos para la gente de élite, ¿no? Y donde iban pues ministros, empresarios, políticos. Y Toledo al parecer era uno de los clientes, ¿no? Muy continuos, y hay incluso una vez, hay un reporte que él lo encuentran dopado, un poco drogado, ¿no? En las calles, pero que luego hubo mucho dinero de parte de Toledo y del Estado para un poco borrar esa investigación. Entonces, esos escándalos. También las protestas universitarias que fueron muy grandes, porque en el 2003 un congresista del partido de Toledo, que es Perú Posible, que era el congresista de Yaipoma, sacó una ley o un anteproyecto que no logró ser aprobado, menos mal, que era para privatizar las universidades, donde en las universidades estatales se iba a pagar lo que eran pues algunas pensiones escalonadas y de acuerdo a un análisis socioeconómico, pero que hubo muchas protestas y en la cual nosotros nos opusimos porque era una forma que de a poco tendía a privatizar la universidad. O sea, si bien es cierto, tiene un poco la lógica de parecer justa por los pensiones escalonadas, las cuestiones socioeconómicas, ¿no? Las investigaciones y que también hay algún dinero, tiene cierta por ahí lógica, pero esa pequeña lógica en el fondo esconde una malintención que era privatizarla, ¿no? Entonces, y de plano había que cortarla. Y por eso que muchos nos opusimos para que de raíz se corte y el Estado más bien refuerce su carácter de defensa de la educación pública. Y tuvimos que marchar, ¿no? Unas marchas enormes, ¿no? De Ayacucho, vinieron de provincias, Lima, San Marcos fue tomada, ¿no? Incluso yo fui parte de la toma ahí también en San Marcos. Incluso, y no tengo por qué negarlo, fui detenido, ¿no? En una de esas tomas estuve en Seguridad del Estado 3 días, ¿no? Fue algo muy fuerte, ¿no? Pero tuvimos que hacerlo en esa coyuntura para defender nuestra universidad o la educación pública, ¿no? Y me acuerdo todavía el ministro en esa época era un sociólogo sanmarquino, que es en este caso se apellida Lynch, ¿no? Y el ministro de Educación también era otro Lynch, ¿no? Nicolás Lynch. Y el ministro del Interior era, no, pero no era Lynch, era Rospigliosi, perdón, que era un socio también sanmarquino. El ministro era Lynch, pero el del Interior, dos sanmarquinos había. En Educación estaba Lynch, Nicolás Lynch, sociólogo, que se había vendido, ¿no? a Toledo. Y en el Ministerio del Interior estaba otro sanmarquino que en su juventud era muy izquierdista, muy radical, pero que luego se había ido a las filas de la derecha, que se llama Rospigliosi, ¿ya? Rospigliosi, que incluso mandó a reprimir a los estudiantes, ¿no? Yo ahí estaba en la universidad, ya casi a los últimos de la universidad, y bueno, la anécdota que les conté, que fui llevado sobre el Estado con más de 30, 40 compañeros de la Universidad de San Marcos, y donde hay una anécdota curiosa, le voy a contar en un minuto. Una compañera, que no voy a decir su nombre, que estaba en la lista de los detenidos de sociología y que luego fue regidora de la Municipalidad de Lima, curiosamente cuando yo fui a ver mi atestado para defenderme, porque la universidad me hizo un proceso disciplinario, no estaba en la lista de los procesados. Curiosidad de la vida, pero ella estaba a mi costado cuando fuimos detenidos. Ahora, ¿por qué la sacaron de la lista? Nunca lo supe, ¿no? Entonces, eso nos lleva a reflexionar que en política, desde las universidades, hay bastante cosas raras. Entonces, esto fue el caso de las protestas universitarias que luchamos por la gratuidad de la educación en la época de Toledo. Y el caso de Leán Carp también hay que comentarlo porque así como ha habido el caso de en Ollanta Nadine, en muchos gobiernos la influencia de las primeras damas ha sido muy, muy preponderante. En algunos
No, pero en este caso sí, porque los ha ayudado a meterse en escándalos, en corrupción por acá. Entonces, el ENCAP no pasa desapercibido, ha estado metido en casos de mucha influencia en poner cargos, en decisiones, ¿no? E incluso en corrupción, porque el ENCAP manejaba la parte de lo cultural, porque es antropóloga. El caso de la momia Juanita solamente es un ejemplo, cómo ella utilizaba esto de la momia Juanita o la, ¿no? la doncella de Juanita para poder en este caso hacer circuitos, ¿no? a nivel internacional y obtener muchos beneficios, ¿no? Y también en otros aspectos hay muchas denuncias, ¿no? En manejar fondos, ¿no? de apoyo de ONGs, de instituciones para la cultura peruana. Y bueno, y así en el caso de Toledo ha habido muchos escándalos. La economía es una economía del chorreo, ¿no? Que no una crisis fuerte, pero una recesión. En lo social, un escándalo. En lo político, prácticamente fue un desorden, un desastre total. Entonces, eso es lo que pasó con Toledo, prácticamente un gobierno, diríamos, un poco de guachafería, que no supo, no había orden, había un desorden y un tipo muy alienado, la palabra, era un gobierno muy alienado, un tipo muy cara de inca, cara de andino como nosotros, pero con un corazón y una mentalidad muy norteamericano, muy servil a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y así fue acabando ese gobierno y años después ya sabemos que vino otra vez el Salvador del Perú, Alan García. Y todavía me acuerdo que llegó a los finales de 2006 por ahí y hizo su discurso, lo vi en la televisión, en la radio, en la Casa del Pueblo que ellos le llaman, en la Avenida Alfonso Ugarte, y donde saludó, ¿no? Saludó a Barrantes, saludó a todos los políticos y llamó a los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes cayeron en sus redes, los jóvenes de esa época, ¿no? Muchos jóvenes y las mujeres también, muchos estratos y lo volvieron a elegir. Y bueno, y después ya sabemos que lo demás que lo estamos viviendo hasta ahora. Para terminar, chicos, lo que puedo decir es esto, la reflexión, la prosperidad falaz. La prosperidad falaz que está allá dice nueva, o sea, que del 90 hasta el 2020 que estamos ahora en estos 30 años, lo que el Perú ha estado viviendo, ¿qué cosa es? 30 años de una nueva prosperidad falaz basado en los siguientes aspectos: oro, plata, cobre, gas, comercio, privatizaciones. Pero que lamentablemente debió servir para sentar las bases de educación, salud, cultura para que el Perú sea desarrollado, no fue así. Porque al final lo único que hicieron, ¿qué cosa es? Bombardearnos con un poco de comercio, de Metro, Saga, Falabella, Totus, ¿no? Plaza Vea, etcétera, y con un poco de barniz de departamentos por acá, callecita, te pinto tu calle, y se acabó, mientras la masa de dinero se lo llevan las transnacionales, y a Perú las migajas, mientras sus hospitales siguen con máquinas obsoletas, su educación por los suelos, y en los exámenes, los estándares internacionales en RM y RB, que son los indicadores básicos, prácticamente Perú está entre los 2-3 últimos del mundo, mientras que países pequeños como Cuba, otros estados están entre los 5-4 primeros, ¿no? Entonces esa es la realidad. Y mientras todavía en los pueblos prácticamente no se enseña filosofía en la educación, los cursos ya no se enseña historia, todo se ha mezclado uno solo y la educación está por los suelos. Entonces no hay un verdadero desarrollo. ¿Y qué es? Fruto de un neoliberalismo que se ha aplicado en el Perú y de una falsa prosperidad falaz o una aparente prosperidad falaz. Chicos, y una constitución que es para los ricos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Hay muchas tareas, como ven, en el Perú hay muchas cosas por construir y como decía Vargas Llosa, hay hermanos mucho por hacer. Muchas gracias.